En 2 meses hicimos que $15,000, $20,000. Y el Shadow Operator sentimos que es una de las mejores oportunidades. Y vamos a hablar de RepShare con una creadora, hicimos prácticamente $85,000. Y se miran y comienza a decirle como hay vuelta atrás y se lo hacen. Brother, a mí se me erizó la puta piel. Yo dije, él consigue un trabajo ya no va a haber. No va a haber inteligencia artificial que está haciendo el trabajo. Y como no hay sueldos, ¿quién va a gastar en el mercado? Nosotros nos demoramos en hacer $50,000 en menos de 3 semanas. Nuestro propósito es ayudar a más de 1,000 personas a generar más de $10,000 al mes. Hacer dinero no es únicamente para lujos o para comprarte este carro o para tener esta casa, sino ya es por tema de supervivencia. Pues básicamente somos cualquier persona común y corriente como todos los que puedan estar llegando a ver este tipo de videos. No es que tengamos nada que nos haga especiales, únicamente decidimos emprender. Tú en el mundo físico ya hace que 8 años, 6 años, donde decidiste emprender en la parte de telecomunicaciones, pudiste aprender cómo se debe estructurar, sistematizar, y eso te permitió escalar. Y de mi parte, en cambio, lo mismo. Es como emprender trabajos físicos desde que tengo 16 años en Estados Unidos. Como que nada del otro mundo, ¿no? Lo único que sí hemos dedicado demasiado tiempo al estudio, a la preparación, al análisis, al crecimiento tanto personal como profesional, lo cual te permite ver diferentes oportunidades. Ya hemos probado dropshipping, marketing de afiliados, e-commerce, todos los modelos de negocios que normalmente nos venden como que fuera la mejor oportunidad, ya los hemos probado. Y el Shadow Operator sentimos que es una de las mejores oportunidades porque ya tenemos la inteligencia artificial. Esto antes para un principiante no era algo viable porque necesitabas demasiado expertise y un background demasiado fuerte, pero el día de hoy ya nos podemos apalancar de la IA. Entonces es por eso que creemos que es la mejor oportunidad, porque vivimos la economía del creador, que lo que significa es que hay demasiada gente que está consiguiendo atención de manera gratuita, genera comunidades y no sabe qué hacer con toda esa mina de oro que tiene. Ahí es donde entra el Shadow Operator, le estructura el negocio, le crea una oferta, le genera ventas y se lleva un porcentaje de ganancia. Entonces, una persona común puede comenzar a hacer $5,000, $10,000 en pocos meses porque tiene palanca. No le va a tomar años desarrollar una comunidad, no le va a tomar años aprender a hacer contenido o sentirse cómodo en la cámara, sino que ya hay personas allá afuera que tienen esto y nosotros únicamente nos aprovechamos de todo esto, ¿no? Bueno, ahí para complementar un poco a todo lo que dijiste, creo que a nosotros nos definiría más ser unos empresarios o emprendedores seriales, porque me gusta ese nombre porque cuando tú vas a ver todos esos documentales de crímenes, siempre ves un asesino serial o un violador serial, siempre es relacionado con lo malo. Y se dice serial porque lo hacen de manera masiva, o sea, no paran. Van un crimen tras otro y se vuelven como adictos a eso que genera ocasionar esos crímenes. Entonces nosotros nos consideramos emprendedores seriales, o creo que ese nombre nos queda bien porque en verdad desde que iniciamos lo único que hemos hecho es emprender. Nos ha ido mal, nos ha ido bien, nos ha ido pésimo, en otros nos ha ido de maravilla, pero no hemos parado. Por más cosas que nos han pasado, por más situaciones que hemos atravesado, seguimos aquí, seguimos dándole, seguimos encontrando esas minas de oro y creo que hoy estamos parados y después de tanto tiempo por fin hemos encontrado y por fin nos hemos alineado con lo que nosotros queríamos. Siempre es tener nuestro propio negocio, algo que aporte valor real al mercado, algo que nos haga sentir bien. Cuando nosotros iniciamos en el dropshipping, yo creo que no tuvimos resultados, no fue porque no teníamos las habilidades, sino porque nosotros no queríamos hacer en ese momento lo que el mercado estaba haciendo, que era vender productos chinos y malos al mercado. Nuestros valores estaban por encima de eso. Luego que decidimos hacer el e-commerce, pues obviamente ya fue muy tarde, porque ya nos topamos con esta mina de oro, que fue que lo topamos a tu gran amigo Serge Gattari, tu gran amigo, y nos presentó pues todo este modelo de negocio, iniciamos y en 2 meses hicimos que $15,000, $20,000, o sea, para nosotros de pago upfront, porque cerramos una creadora en 5,000, después cerramos otro creador como en $2,000, que fue Andrés. 3K. Después cerramos a otra persona como en $12,000.
Entonces, más o menos ahí pueden hacer las cuentas de cuánto facturamos. Prácticamente $10,000 creo que es exacto, ¿no? O 18. 12 más 5, 7, como... 8, 9, 10, 20K cerrados. Y eso que falta el rev share, obviamente. Por eso te digo, solo pago upfront, no es pago, no es de rev share, no es ganancias, no es nada, solo de lo que nosotros metimos a la llamada y le logramos sacar al cliente para que nos pague y después obviamente ganar un rev share. Entonces, por resultados. Ya si vamos a hablar de rev share, con una creadora hicimos prácticamente $85,000 en 3 meses. Y logramos muchas cosas más que no nos va a dar aquí para contarlo, pero en números, que es lo que a la mayoría le importa, es eso. Entonces, nosotros nos consideramos emprendedores seriales por esa razón, porque no hemos parado, hemos seguido, a pesar de todo lo malo que nos ha pasado, estamos aquí. Y hoy estamos frente a la oportunidad, y una de las oportunidades más grandes de toda la historia de la humanidad. O sea, no tiene sentido lo que hoy estamos viviendo, no tiene sentido lo que vamos a vivir. Y sobre todo, sí tiene sentido porque con la llegada de la inteligencia artificial todo cambió. Cambió los modelos de negocio, cambió la forma de hacer dinero, cambió la forma en cómo te mueves por el mundo, va a cambiar la forma en cómo vas a vivir. Entonces eso hace que hoy esta idea que llegó al mercado, que no es de nosotros, obviamente tú vas a contar tu experiencia un poco más porque tú eres el que lo conoce más de cerca, el que trajo todo esto al mercado, no es de nosotros, pero justamente de eso se trata, de ¿para qué vamos a inventar el agua tibia? Dijo Tony Robbins, si ya está inventada. Si hay personas como Iman Gadzhi, que está adquirió WOP, compró consultoría.com, que es otra de las empresas grandes que tiene. Entonces, tú ves los movimientos que ellos hacen y la mayoría de personas dice, ellos están haciendo eso porque quieren vender infoproductos. Y no tienen idea en verdad lo que están haciendo. Ellos se quieren apoderar de toda una infraestructura. Y eso es Shadow Operator, apoderarse de toda una industria, no vender infoproductos, apoderarte realmente de una industria. Ahí si quieres cuéntales un poco más de... No, lo único que iba como a decir y en lo que estaba filosofando es en cómo cada decisión nos forjó para tener más experiencia, ¿me entiendes? Porque la oportunidad siempre estuvo ahí. Siempre estuvo esta oportunidad de ser un Shadow Operator o de ser un Growth Partner, que son como sinónimos. Sin embargo, tuvimos que haber pasado lo de dropshipping, lo de e-commerce, lo de marketing de afiliados, todas este tipo de cosas, para primero darnos duro, que esto es uno de los aprendizajes que yo más me llevo, fue haber como trabajado el ego, ¿no? Porque eso es lo que siempre conversábamos y lo que filosofábamos. O sea, nosotros nos sentíamos que éramos los mejores, sin embargo, nuestros resultados materiales no iban a la par. En dropshipping, una de las situaciones por las cuales no tuvimos el éxito necesario es porque estás de alguna u otra manera apostándole a la suerte. No tiene mucho que ver tus habilidades, como por ejemplo, qué sé yo, tener un funnel de ventas en un infoproducto, con una estrategia de marketing, con un buen seteo, con un buen proceso de ventas. Son dos cosas muy diferentes. No puedes explotar tu máximo potencial en este tipo de modelos de negocios, ¿no? Al día de hoy, en cambio, con el Shadow Operator, sentimos que es una de las mejores oportunidades porque no simplemente puedes hacer dinero, sino que vas a aprender, vas a desarrollarte, vas a ver cómo se debe de manejar un modelo de negocio, cómo se debe de manejar personal. Todas estas cosas son valores que son de alguna u otra manera intangibles y que te permiten desarrollar al momento de tener esta parte, ¿no? Entonces, por eso sentimos que es muy, muy, muy interesante. Lo que tú decías, no nos lo inventamos, simplemente veíamos modelos de negocio que funcionan en diferentes partes del mundo, que pueden estar con más apalancamiento, que pueden estar más desarrollados, como es el mercado el mercado gringo, el mercado inglés, el mercado canadiense, el mercado de Inglaterra, el mercado en Londres. Todo este tipo de cosas, ¿no? Y ahí veíamos cuáles eran los modelos que ya funcionan, cómo los están apalancando con inteligencia artificial y cómo nosotros trayendo esto al mercado podemos ayudar a las personas, que es más que nada lo que queremos, o sea, tú y yo lo sabemos. Nuestro propósito es ayudar a más de 1,000 personas a generar más de $10,000 al mes en ganancias. En ganancias. Eso es lo que nosotros queremos porque sabemos cómo les puede llegar a cambiar la vida y cómo... Otro de los temas que aquí me voy a desviar un poquito, pero siento que es muy importante, es el tema de la IA. Todo lo que venimos estudiando, el podcast que nos dimos recientemente, lo que yo siempre te digo que siento que vamos a llegar a un punto donde se va a dar la singularidad, que es básicamente que la IA puede desarrollar su propia conciencia. O sea, yo siento de corazón que van a venir tiempos muy, 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 muy difíciles para la humanidad.
el tema de cómo se va a centralizar la riqueza en ciertas personas. Todo este tipo de cosas, ya hacer dinero no es únicamente para lujos o para comprarte este carro o para tener esta casa, sino ya es por tema de supervivencia. Tú mismo lo decías, Huesco le está construyendo el día de hoy un búnker. Todo el mundo lo tacha de que está loco, de que es un culicagado, de que no sabe qué hacer, pero si está donde está es por algo. Y la visión que tiene, las conversaciones que tiene con las personas con las cuales tiene acceso, lo han inducido a que se compre un lote y desarrolle un búnker. Y sobre todo ahí para complementar eso, o sea, o sea, realmente puede haber iniciado como una broma, puede haber iniciado como tirar caja, como le dicen acá, pero si se pone a ver las noticias reales, como el podcast que nos vimos o todo lo que está saliendo hoy, o sea, no está nada alejado de la realidad, de que puede pasar cosas peores que las pandemias, porque lo que está pasando con la IA, yo te digo, brother, cuando yo me vi el podcast, de que se lo pueden ir a ver, escríbanos a Instagram si quieren que les pase el podcast, ya lo voy a poner ahí en la descripción, el link de Instagram. El podcast se llama The Diary of CEO, y lo pueden buscar, no me acuerdo realmente cómo se llamaba la persona que dio Tristan. el podcast. Y cuando se miran, o sea, los dos están así y se miran y comienza a decirle como hay vuelta atrás y se lo hacen. Brother, a mí se me erizó la puta piel. Yo dije, ¿qué es esta mierda, brother? Nos vamos a tragar el mundo, brother. O sea, no tiene sentido lo que está pasando. Realmente no tiene sentido. Y así tal cual, hermano. Es como el mundo al cual nos estamos dirigiendo. Es un mundo que es un mundo demasiado, demasiado preocupante. Y para eso necesitas tener apalancamiento. O sea, el dinero ya no es un commodity, sino es una herramienta que literalmente puede marcar la diferencia en cómo puedes llegar a vivir todo este tipo de situaciones. Yo me ponía a pensar y a meditar, y es como el primer paso va a ser el desplazamiento masivo de los trabajos de los humanos, donde van a ser reemplazados por la IA. Eso va a generar una brecha económica que va a ir de la mano con lo que hablábamos, que cada persona va a tener un sueldo universal, donde el gobierno va a estar como solventando todos los gastos de las personas. Y eso lo que significa es, mientras más dependiente seas del gobierno, más fácil eres a ser controlado y menos libertad vas a llegar a tener. Y la economía va a tener un cambio muy fuerte porque todas las plazas de trabajo se eliminan. Obviamente las empresas se capitalizan demasiado porque las nóminas y todo lo que se van a ahorrar va a hacer que sean mucho más rentables, pero luego va a haber una brecha gigantesca entre ya no existe una clase media, ya no existe una clase a la cual se le puede vender los servicios o el producto o lo que sea. ¿Quién putas te va a comprar? Claro, y eso hace o sea, esa crisis a la que le llaman se llama la crisis económica, donde hace que se rompa la cadena de suministros, porque ¿cómo funciona hoy el mundo? Vas a la escuela, consigues un título, consigues un trabajo, el trabajo te paga un sueldo, con ese sueldo compras cosas de otras empresas como supermercado, cosas tecnológicas, la casa, los muebles, lo que sea. Entonces tú vas y gastas en el mercado y eso hace que todo ese dinero se vaya al mercado. ¿Qué va a pasar cuando ya no funcione la parte de ve a la escuela, consigue un título y consigue un trabajo para que te paguen? Porque ahí se va a romper. El consigue un trabajo ya no va a haber, sino va a haber inteligencia artificial que está haciendo el trabajo. Y como no hay sueldos, ¿quién va a gastar en el mercado? Entonces ahí se va a romper toda la cadena de suministros y eso ocasiona que hay una crisis económica brutal, porque esas mismas empresas que hoy se quieren rentabilizar poniendo agentes de IA y haciendo todo automatizado, son las mismas empresas que se están poniendo la soga al cuello a 5 años porque ¿quién les va a comprar a ellos mismos? Si ya no va a haber gente que tenga dinero para comprarles. Y ahí ocurre la crisis económica y que ya está ocasionado, que yo me vi un video de YouTube ayer que te dije que me rompió la cabeza, que las mismas personas que están ocasionando esos problemas, como ¿cómo se llama? Sam Altman, el fundador de OpenAI, El CEO. el CEO de OpenAI, dice que él mismo crea problemas y él mismo genera las soluciones. No recuerdo cómo es el proyecto, es como World Currency, algo así, no recuerdo muy bien el nombre, pero es como, quieren sacar una criptomoneda donde tú te registres con tus ojos,
para que sepan que es un humano y te van a dar dinero y te van a pagar un sueldo universal. ¿Me entiendes? O sea, lo que está ocurriendo al día de hoy ya no es narrativa, brother. Eso justamente te iba Ya a no es decir. una narrativa. Ya no es que venimos aquí a meterte miedo para que nos compres, para que adquieras nuestro cursito, nuestra mentoría. Brother, esto no es una puta narrativa. Esto ya es la puta realidad. Sale afuera, sale a ver las noticias, sale a leer, sale a escuchar los blogs y vas a ver que esto ya no es una narrativa. Esto es una realidad. Y eso de decirlo a mí se me ponen los pelos de punta, hermano, porque las narrativas básicamente lo que significa, para simplificarlos un poco, son las conversaciones internas que las personas pueden llegar a mantener o las conversaciones externas que generan una perspectiva de la realidad. Todo lo que nosotros vemos en el mundo no es una realidad como tal, sino es una realidad creada por nuestras condiciones materiales, que obviamente se filtraron a raíz de nuestros 5 sentidos, nuestra imaginación y nuestro cerebro. Entonces, en cada persona existen este tipo de narrativas. Cuando nosotros salimos al mercado, cuando nosotros estamos, qué sé yo, generando marketing o estamos viendo las diferentes publicidades, todas son narrativas o propaganda para instalarte creencias y que esto obviamente te induzca a hacer una venta. Son tácticas y son técnicas muy utilizadas en tema de ventas, marketing, psicología humana, psicología del consumidor, etcétera. Nosotros al día de hoy, aunque tenemos todos estos conocimientos, ya no es necesario utilizarlos. Es únicamente comunicar cuál es la realidad del mundo que estamos viviendo al día de hoy y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y por eso es que a mí se me ponen los pelos de punta, porque no tienes que exagerar nada, no tienes que como que profundizar en X tema, no, simplemente es compartir lo que está pasando y ya esto de por sí te debe dar miedo, porque no es algo cualquiera, o sea, es que básicamente la humanidad, toda la humanidad, está en riesgo, brother. O sea, eso es justamente lo que decían en ese podcast. Ahora es donde como que todo nuestro futuro como raza humana está en juego y a mí eso se me hace algo demasiado brutal. Síguelo hablando. Yo voy a buscar el podcast para ponérselos aquí. No, hermano, o sea, es eso más que nada lo que a mí me hace como volar la cabeza y es por eso que le hemos dedicado tantos miles de dólares y tanto tiempo a desarrollar nuestra propia como inteligencia artificial, nuestros propios softwares y es algo que ya está demasiado adelantado, que está demasiado apalancado. Sin embargo, las personas cuando inician, o sea, algo que sí me llevo conmigo es que todas las personas quieren la IA, quieren automatizar, quieren esto, quieren lo otro, pero ni siquiera tienen la primera parte que es como sistematizado el negocio. Ni siquiera lo tienen ordenado, ni siquiera lo tienen estructurado. Y es eso lo que nosotros nos ha permitido como ya ir desarrollando esto porque sabemos cuáles son los diferentes pasos que vamos a llegar a seguir. El primero es obviamente con los clientes, con los alumnos, poderlos estructurar en cómo se debe de manejar los modelos de negocios, que en los infoproductos son 6 diferentes departamentos que los tenemos mapeados, entenderlos, estructurarlos, ordenarlos y después con todo esto de aquí, pues obviamente ya poder aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Ahí les estás compartiendo el podcast que estábamos hablando, que es el experto en IA que habla acerca de lo que va a suceder. Pero sí siento que es muy importante que las personas... Mira el título. O sea, ya lo está poniendo en español, porque todo esto es en inglés, pero ya está haciendo hasta las videos. Tenemos 2 años antes de que todo cambie. O sea, nosotros en las historias y en todo lo que hacemos, estamos diciendo eso. Tienes 2 años para que te hagas rico. 36 meses. O sea, y no es una narrativa, es 24 meses. Es cosas que estamos viendo que son reales, brother, son reales. No, es heavy, hermano, es heavy. Por eso es que el desarrollo personal y el desarrollo profesional es algo que debe de ser la prioridad de todos los emprendedores al día de hoy. Debe de ser una obsesión de entender cómo funcionan los negocios, cómo se debe de manejar como tal esta entidad. Porque una vez que tú tengas la visión adecuada de empresario serial, como lo que a nosotros nos encanta, todo cambia, hermano. Porque ahí es donde en verdad te apalancas de la inteligencia artificial. Totalmente. Es imposible que te apalanques de la IA si eres una persona desordenada, si eres una persona desestructurada. O sea, es imposible. Porque todo lo que hace la inteligencia artificial es generar procesos, generar sistemas, generar estructuras. Entonces, esa siento yo que es la palanca real en el mercado al día de hoy. Si es que nosotros podemos ayudar a esas 1000 personas a que generen 10K mes, se desarrollen como individuos, entiendan cómo funciona un negocio y se apalancan con la IA, No, es que no solo estamos... Cuando tú ayudas a 1000 personas, estás ayudando a 1000 familias. Porque esas personas, como nosotros, ¿por qué hacemos las cosas, brother? Lo haces por tu novia, lo haces por tu mamá, lo haces por toda tu familia, por tus hermanos. Si nosotros hoy hicimos todo lo que hicimos es por eso, porque quisimos a nuestra familia tenerla bien. Entonces, cambiar 1000 personas es cambiar
cada persona detrás tiene 6 mínimo, 8 personas detrás de ellos. Entonces estamos cambiando familias. Y si logras el impacto de que 1000 personas hagan $10,000, estamos haciendo que se generen $10 millones. Y eso obviamente es como hablar que se está generando 10K para el bolsillo de él como Shadow Operator, pero también estás cambiando la vida del infoproductor o del creador de contenido. Exactamente. Por eso es que este modelo de negocio me parece una verdadera locura, porque ya no, o sea, cuando nosotros escuchábamos a Luke Belmar y él decía en una parte de los podcasts, siempre lo dijo, o sea, él en todos los podcasts lo dijo, como te van a pagar en la magnitud de proporción de dificultad de problemas que tú resuelvas. Algo así es, yo me lo aprendí en inglés, no sé si lo dije bien en español. Sí, está bien. Entonces es como en la magnitud de la dificultad de problemas que resuelvan, en esa misma cantidad el dinero va a entrar a tus bolsillos. Cuando tú haces dropshipping, realmente estás vendiendo y solucionando problemas pequeños. Y la mayoría de gente sí te muestran las tiendas de que están haciendo 100,000, $200,000, pero ¿cuánto le entra a ellos? Porque ellos primero ni son dueños de su producto. Segundo, hacen un marketing súper full narrativa, que ni siquiera el producto es, o sea, no estás aportando valor real. Y por eso es un modelo de negocio que no dura en el tiempo. Muchas personas se queman, las tiendas las queman. Nosotros estuvimos ahí, brother. ¿Cuántas tiendas no quemaban? Y funcionaba el producto 1 mes, 2 meses y ya tienes que saltar a otro. Si te vas a ver la agencia, estás dando un servicio. Muchas agencias o hacen contenido, o te ofrecen sellers, o te ofrecen closers, pero no estás resolviendo toda la brecha que necesita el emprendedor. Ser shadow operator es adueñarte de una industria. La cantidad de problemas que resuelves no tiene sentido, y por eso mismo tú vas a ganar mucho dinero, no porque este es la mina de oro, es algo mágico, no, porque tú como persona le vas a aportar tanto valor a un negocio que le vas a solucionar toda la brecha para que ese negocio se haga rico. O sea, tú te vas a hacer rico haciendo rico a otro. Y por eso es que te van a pagar, y por eso es que puedes ganar tanto dinero en este modelo de negocio. Y que el trabajo también es apalancado, porque no necesitas tener 1000 clientes, no necesitas mandar 100 mensajes todos los días. Belleza. O sea, es como que tú tienes el proceso donde vas a hacer outreach, vas a tener que mandar tus mensajes, obviamente, vas a tener que tener la disciplina y la constancia sobre todo para que puedas cerrar tu primer creador, pero tu primer sí puede cambiarte la vida por completo, porque un creador de contenido donde podamos apalancar toda su comunidad, nosotros lo vivimos. En meses, literalmente, hicimos $50,000 cerrándolos en cash collected, o sea, de dinero que nos entró en la cuenta. Eso es algo que a mí me voló la cabeza, porque esta persona con la que trabajamos, o sea, primero no es por juzgarla ni mucho menos, pero no siento que tenía el valor suficiente como para que una persona pueda llegar a pagar eso, pero era como conversaciones internas de uno mismo, que incluso puede ser como el síndrome del impostor que muchas veces nos juega en contra. Pero es salir al mercado y darte cuenta cómo la gente valora las que son las conversaciones, que son las narrativas, lo que es cerrar la brecha completa con una oferta donde entiendes la situación actual y la situación de a dónde lo quieres llevar. Es una completa locura. Y que tú que te lleves un 20, 30, 40, 50%, dependiendo de qué tan bueno seas negociando. Si es que haces 50K y estás hablando que en un mes hiciste $25,000 para tu bolsillo, que es algo que te puede cambiar la vida de manera impresionante. Y mientras más resultados tengas, mientras mejor te vaya con tus creadores, luego vas a tener personas que llegan hacia ti a querer trabajar contigo y tú puedes comenzar a filtrar. Luego tienes dinero, estás capitalizado para que puedas buscar diferentes opciones, diferentes lugares en donde conocer a las personas, eventos físicos, etc. Y lo que tú decías acerca de la agencia tradicional versus el shadow operator, la mayor diferencia es que no estás vendiendo un commodity. El commodity es cuando las personas buscan lo más barato porque ya es algo que cualquier persona lo puede hacer. Por ejemplo, un diseñador gráfico, una inteligencia artificial, nano banana o lo que sea, te puede sacar un thumbnail, te puede sacar una foto, lo que sea que tú desees, y ya eso no es algo que sea como tan heavy, ¿me entiendes? En cuestión de valor. Pero si tú eres un shadow operator que maneja toda la brecha, que maneja todos los diferentes departamentos, te estás convirtiendo en el dueño de la infraestructura, en el dueño del sistema, y lo que tú estás vendiendo son resultados y te estás asociando con las personas. Dejas de tener clientes y buscas un solo socio con el cual puedan cambiar su vida juntos. Y eso es algo que es demasiado brutal para mí. A mí esa parte es como la que más, o sea, cuando tú combinas esas cosas de shadow operator, no tiene sentido que las personas no estén migrando a hacer este tipo de modelo de negocio. Porque, como te digo, en la agencia
necesitas todos los días y todos los meses hacer outreach, porque las personas te pagan un fee. Y cuando a ti te pagan un fee, que es el fee más grande que te pueden pagar, digamos, sean $5,000, $6,000, necesitas un segundo cliente. Y si quieres escalar ese negocio a $100,000, mira, imagínate la cantidad de clientes que tú necesitas tener. Con Shadow Operator es un solo cliente con el que te puede cambiar absolutamente toda la vida. Y todo el trabajo es apalancado. El outreach lo haces de manera masiva al principio, disciplinado, es lo más difícil, pero lo consigues y todo el trabajo es apalancado. A partir de eso viene una bola de nieve, que tu vida comienza a cambiar, porque te metes con el creador, aprendes cosas, aprendes de lanzamientos, aprendes de toda la industria de los infoproductos, lo escalas, y si cometes errores, igual el infoproductor va a estar con vos porque están asociados. Entonces se van los dos, al tercer mes consigues resultados, sigues aprendiendo, sigues escalando, y al final puedes hacer lo que hicimos nosotros, llegar a ser tú el propio dueño de la infraestructura. Eso es como funciona este modelo de negocio, es como la puerta de entrada al mundo grande de los negocios, es como el glitch en la Matrix, como una falla que hemos encontrado. Y también otra parte que es muy interesante es el tema de cuánto tiempo tienes que estar trabajando, porque no te tienes que matar. Una vez que nosotros, qué sé yo, tienes el onboarding con el cliente, obviamente tienes un tiempo donde tienes que estructurar el negocio, tienes que estructurar los departamentos, crear la oferta, pero una vez que tienes ordenado el negocio, todo es demasiado fácil. Porque es hacer contenido, o sea, darle como los scripts o darles la idea, porque jamás en la vida te puedes tú poner a guionizar los videos de una marca personal que no eres tú, es algo estúpido, pero le ayudas a la persona a entender qué es lo que tiene que llegar a comunicar. Luego, esto lo conectas con un buen sistema de ventas, un buen sistema de seteo, y al combinar todo esto, no tienes que estarte matando trabajando, porque el creador te genera el contenido. Si tú vas a ser el setter, el closer, o si ya tienes un equipo al cual colocarlo aquí, es únicamente poder como cerrar ventas, cerrar llamadas y luego en el fulfillment tener algo estructurado para que no te tome más tiempo, para que no sea, perdón, para que no sea una carga operativa como tal que te limite a poder tener mayor crecimiento o poder tener una mayor facturación, sino que ya lo tienes sistematizado para que cada nuevo cliente no te tome más tiempo, sino que únicamente todo ya lo tienes como automatizado. Y eso es increíble porque nosotros estábamos haciendo dinero y obviamente teníamos que trabajar y todo, pero no dejas de disfrutar. No te conviertes en un esclavo como tal, sino que puedes estar, qué sé yo, en cualquier lugar del mundo, trabajas tus 4, 5, 6 horas y sales y tienes el dinero suficiente para disfrutar de la vida. O sea, lo importante ahí es que tengas los sistemas para estructurar. El trabajo inteligente no es como solamente trabajo duro, porque si fuera esa la mentalidad, los obreros o todas estas personas como doctores, etcétera, serían completamente multimillonarios, pero no. Es trabajo fuerte más trabajo inteligente y trabajo apalancado. Totalmente. Y cuando tenemos todo esto en orden, que es en lo que nos especializamos, es una locura. Por eso es que esta dupla que ustedes ven aquí en este streaming es muy cabrón. Porque él es toda la parte estructural, toda la parte de cómo manejar la empresa, de cómo sistematizarla, de cómo tener todo muy como ordenado. Y yo, en cambio, soy toda la parte creativa, la parte de ventas, la parte de narrativas. O sea, es como esa mezcla hace que todo esto sea un boom súper heavy. Porque cuando ustedes llegan a tener su primer cliente, llegan a tener su primer creador, Jorge les va a ayudar a todo el tema de oferta, estructurar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegue la parte de hacer dinero, voy a estar ahí con ustedes de la mano, dándoles todo lo necesario para que cierren ventas. Y esa es la mayor palanca. No, total, los sistemas son todo. Si tú no quieres esclavizarte, una de las cosas que nosotros aprendimos es que tú debes utilizar leverage, apalancamiento. Los sistemas, los procesos, la tecnología que tú utilices dentro del negocio, todo eso hace que solo trabajes una sola vez y después todo tu trabajo esté apalancado. Porque solo haces el trabajo, te metes 2, 3 meses a estructurarle todo el negocio a esa persona, a ese infoproductor, y de ahí en adelante simplemente mantenimiento. Contratas personas, ves que todos los sistemas estén funcionando de acuerdo a lo que tú hiciste. No sé, ¿me entiendes? Elaboras un mecanismo en el cual ese mecanismo esté comprobado y lo sistematizas para que eso ya quede funcionando con SOPs, procesos. Son cosas que te los hablo aquí, a ti te pueden parecer hoy una locura y de qué puta me estás hablando, pero a medida que pasa el tiempo, a medida que tú vayas ingresando al modelo de negocio y vayas haciendo las cosas, que es lo más importante sobre todo, te vas dando cuenta lo importante que es sistematizar, pero eso sería como un paso 6, un paso 7 de todo este modelo de negocio. Es por esa justa misma razón que les comento a esta gente, o sea, a todos los seguidores que tenemos, a todas las personas que están viendo nuestro contenido,
lo que estamos desarrollando, porque digamos en los softwares que estamos teniendo, lo que hemos estado invirtiendo en el tema de la inteligencia artificial, en mantener todo esto como al día para no quedar obsoletos, es muy, muy, muy interesante lo que estamos construyendo. Sin embargo, es imposible darle esto a alguien que no tiene sistematizado o estructurado el negocio. Entonces es como concientizar a las personas de todo esto para que no sean ansiosos, sino de que entiendan que es un proceso. Primero tienes que aprender toda la parte de negocios, tener la visión adecuada, la mentalidad adecuada, tener un orden listo dentro del creador de contenido, dentro de todo lo que es la infraestructura con la cual vas a trabajar. Y después, cuando ya tengas todo esto adelantado, le metemos el software que estamos desarrollando y con todo esto, o sea, ni el cielo es el límite. Entonces, lo único que nosotros hacemos es no tener una caja. Esa es nuestra primera filosofía, no hay una caja, no es solamente van a ser llamadas grupales y vamos a cobrar un high ticket, para nada. Todo lo que nosotros hacemos en cada paso o con cada acción es buscando la transformación de nuestros clientes, aportándoles el mayor valor posible, ya sean en entregables, videos, software, o sea, todas las herramientas que una persona pueda llegar a necesitar. Ese es el trabajo y lo que siempre estamos buscando para ustedes, básicamente. Totalmente, totalmente. Lo que importa aquí es que primeramente sepan ustedes lo siguiente que les voy a contar. Nosotros somos dos personas que desde muy pelados han querido sobresalir en la vida, han querido cambiar su vida desde la parte empresarial. Y obviamente entendemos el sistema en el cual vivimos, que es un sistema capitalista, y la única forma de sobresalir desde la parte financiera es haciendo dinero. La única forma de hacer dinero es haciendo empresa, y por eso nos metimos a esto. Y desde que nos metimos a esto no hemos dejado de invertir en nosotros. Hemos pagado cursos, mentorías 1 a 1, programas de consultoría. Todo lo que tú te imaginas allá en el mercado, nosotros ya lo hemos pagado. A todas las personas que están allá afuera, nosotros ya le hemos pagado. A todas las personas que tú conoces, posiblemente a tu mentor favorito, ya le hemos pagado. Y simplemente dijimos que, por ejemplo, la mala experiencia que nosotros nos llevamos del mercado anglosajón, en el mercado estadounidense o el mercado inglés, como se le llama, es que todo el modelo de negocio de consultoría y de mentorías está hecho para escalar y no está hecho para entregarle resultados a las personas que entran. Porque obviamente son gringos y su cultura es hacer dinero, hermano. No me importa tú como persona, me importa que mi negocio escale, porque si yo hago 1 millón, eso me da más marketing y eso hace que sigan ingresando alumnos. Eso es lo que quieren, esa es la rueda, así es como funciona. Nosotros, en cambio, dijimos, pero ¿por qué debe ser así? ¿Por qué no entrar en un equilibrio? Entonces es como pagamos mentorías y terminamos más decepcionados porque ni siquiera nos conocían nuestro nombre, ¿me entiendes? Ni siquiera las personas conocían cómo me llamo. La persona dueña de todo, si nosotros, digamos, no fui Mangazzi, no voy a decir el nombre a quién le pagamos, pero le pagamos por su marca personal y ni siquiera nos conocía. Cuando ya pedimos el refund fue que recién se quería enterar quiénes somos. Y ni así, fue como que solo mandó un audio de 2 minutos y nunca más asomó, nunca más tuvimos una llamada 1 a 1. Y lo que dices, o sea, es algo demasiado fuerte porque el problema que existe en el mercado, brother, es que todas las personas solo hablan de ventas, de que hice esta cantidad de dinero, de que hice esto, de que hice lo otro, y es la parte del front-end del negocio. Pero nunca hablan del back-end. ¿Cuántos casos de éxito tengo? ¿Cuál es el life to first time value? O sea, ¿cuánto tiempo me generó a mí o cuánto tiempo me tomó a mí poderle dar las primeras quick wins a mis clientes? O sea, todo esto que, o sea, para mí es como, bro, no solamente es el hecho de llenarte de plata tú como el infoproductor, sino que las personas que están dándote $1 o la cantidad de dinero que sea que cueste tu oferta, están dejando de hacer otro tipo de compras porque confían en ti. Y es por esa misma razón que eso siento yo que es la diferencia del mercado a cómo nosotros cómo nos manejamos con todo este negocio. Y lo que tú dices es importantísimo. O sea, todo el marketing, si ustedes se van a dar cuenta, todo el marketing está enfocado. El mes pasado hice $500,000. El mes pasado hice $100,000. El mes pasado, brother, lo que importa es, por eso nuestro marketing es diferente. Nuestro marketing es, voy a salir al mercado a sacar esto y voy a hacer que 1,000 personas hagan $10,000. Eso es un impacto real que estás haciendo en la sociedad.
Y si mi negocio, por consecuencia de ese impacto que yo quiero ocasionar, hace $1 millón o hace $2 millones o hace $3 millones o me la compran después una empresa grande en 100, será una consecuencia, pero mi impacto principal es cambiarle la vida a las personas, porque nosotros ya fuimos esos pelados. Ya fuimos esos pelados llenos de sueños, llenos de ambiciones, llenos de muchas emociones aquí adentro, en el cual siempre que pagábamos algo terminábamos más decepcionados, porque ni siquiera las personas eran como, obviamente te llega un pelado con mucha hambre, con muchos sueños, y si tu programa no está hecho para esa persona porque todavía es principiante, no le vendas, ¿me entiendes? No le vendas, y nos lo vendían. Y nos ofrecían sueños y después nos terminábamos chocando nosotros con una pared muy grande porque no era para nosotros. Entonces, a las personas allá afuera, todos los negocios, realmente tenemos esta discusión y este debate con Mateo, que yo le digo, los infoproductos, todo bien, pero no me gusta la parte negativa, porque en la misma proporción de magnitud de oportunidad que hay en infoproductos para hacer una cantidad grande de riqueza, en esa misma cantidad también hay la cantidad de estafas que existe, y por eso es un mercado un poco como quemado, aunque yo creo que ahora ya ha tomado un poco más se ha sofisticado por todo esto que ha pasado, los clientes ya son más, como quieren más valor, quieren más cosas, y eso a nosotros nos conviene, porque entre más se sofistica el mercado, a nosotros nos conviene, porque tenemos el producto que sinceramente hubiera deseado yo que me lo den cuando yo tenía 22 años, cuando yo tenía 20 años, o cuando no sabía qué hacer, o siquiera como tú lo haces, tú te conectas a una llamada y les dices, oye, no te quiero vender, quiero ayudarte, y si no es para vos, no te voy a vender, no te voy a ofrecer hacerte millonario ya, porque te faltan muchas cosas, te falta desarrollo personal, te falta habilidades que aún no las tienes. Mejor métete a nuestra comunidad privada, métete a lo que estamos haciendo y aprende, y cuando estés listo, nosotros te vamos a decir, alza la mano, estás listo y métete con nosotros. Ese realmente es nuestra filosofía de vida, y eso es lo que nosotros queremos ir a cambiar allá afuera en el mercado. Es que no tiene sentido los infoproductores que solo persiguen el número, hermano, porque ahí siento que algo que siempre nos preguntan es por qué le metemos filosofía a todo, o qué papel juega la filosofía al momento de desarrollar un negocio, de desarrollar una empresa o de vivir como tal. Y para nosotros es demasiado importante porque es tener un propósito detrás del por qué estamos haciendo las cosas. Perseguir únicamente el número te va a hacer una persona infeliz, te va a hacer una persona vacía. Es como el podcast que tiene Tony Robbins con Alex Hormozzi, donde estaban filosofando. Qué puta podcast, brother. Estaban filosofando acerca de la vida, donde Alex Hormozzi se lo vio como un niño literalmente, o sea, se lo veía como un bebé al lado de Tony Robbins. Y una de las cosas que estaban hablando es el hecho de que cuando tú estás haciendo algo por alguien más o cuando tú estás generando un impacto positivo de verdad en la vida de otra persona, eso no tiene como una limitante en el impacto que pueda llegar a tener en ti como persona, porque puedes ver cómo literalmente tus acciones están cambiando la vida no solamente de un individuo, sino de una familia, que es lo mismo que hablábamos. Porque esta persona a la cual estás aportando valor o que estás viendo un cambio positivo en su vida, esta persona obviamente va a impactar luego a las personas que ama, va a impactar a sus padres, a su madre, a todo este tipo de personas como tal, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que estás poniendo el video, hermano, que me desconcentras, hijo de puta, siempre se pone ahí a poner y yo me quedo loco viendo toda esta parte de ahí. Este es el podcast, creo que lo han borrado al original, pero bueno, este era. Alex asked Tony a profound question. No sé, no aparece. No aparece. Bueno, dale. Pero es como tener en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es tener un impacto que sea verdadero en el mercado. Y no solamente estamos persiguiendo el número, sino lo que podemos generar como con cada acción. Y por consecuente sabemos que mientras más problemas resolvemos, mientras más valor aportemos, esto va a determinar directamente en cuánto dinero podamos llegar a generar. Hay una filosofía que me encanta que es: no puedes controlar cuándo va a llegar el millón de dólares, pero sí puedes controlar las acciones diarias que debes de realizar para materializar todos estos sueños. Y esa es nuestra filosofía. Nosotros no queremos únicamente como 100K mes porque sí. No, queremos tener un proceso, queremos entender que todo esto debe de llevar tiempo, de que necesitamos estabilizar el negocio, de que necesitamos tener diferentes etapas de crecimiento, estabilización, porque ahí es donde en verdad se genera un impacto y esa es la filosofía que nosotros tenemos. Ahora te hago a ti la pregunta, ¿tú qué crees o qué papel crees que juega la filosofía dentro de la vida misma como tal? La filosofía es la base de toda la humanidad, brother. Es sencillo.
yo tengo toda la autoridad para hablarle, por lo menos la confianza, porque lo he leído muchos libros de filosofía y, por ejemplo, cuando tú te vas y te remontas a los tiempos antes de Cristo, en los tiempos de Sócrates, la filosofía nace de ahí, brother, nace de tratar de comprender por qué existimos, por qué estamos aquí, de ahí parte todo lo que tú conoces. Si alguien te dice que la filosofía es tonta y no funciona, porque yo tuve muchos debates de eso, hasta con familia mismo, que me decía, te estás metiendo muy filosófico, que la vida se trata de practicidad, pero ellos no saben que todo lo que tú tienes ahora, el micrófono, la computadora, los celulares, el internet, nace porque algún día se originó la filosofía y alguien pensó y dijo, ¿por qué estamos aquí? Y a raíz de eso nace la física, la ciencia, las matemáticas, y todo eso hace que la humanidad esté donde está hoy. Por eso es que la filosofía son la base de todo. Entonces, cuando tú aplicas filosofía en los negocios, lo único que estás haciendo es tratando de entender lo que está pasando en el negocio. Si tú dices, el negocio necesita hacer $10,000, la filosofía te dice por qué necesita hacer $10,000. Entiéndelo, ¿por qué? ¿De dónde nace eso? ¿De dónde nace tu interés de que tu negocio haga $10,000? ¿Tú quieres ganar $10,000? ¿Para qué tú quieres los $10,000? Entonces, a raíz de eso solo es una serie de preguntas que hacen que se origine el resultado real por el cual tú quieres perseguir algo. Porque muchas personas allá afuera solamente quieren hacerse millonarios porque lo vieron hallados o lo vieron a un gurú diciéndote y sacándote mujeres y carros, pero tú nunca te has preguntado, yo quiero eso me hace feliz, eso me llena. Y cuando tú vas al principio de todo esto, lo que en verdad te llena no son las cosas materiales, son a crear un impacto en el mundo. Nosotros somos seres emocionales y seres racionales y no podemos como dividirnos solo razón y solo emoción. Entonces, a partir de eso, cuando tú le generas un bien a una persona, esa parte emocional y espiritual tuya está llena. La razón se la llena con el negocio, con los números, con tomar buenas decisiones, pero la emoción se llena con un impacto que tú generes en la sociedad o le estés generando a otra persona, porque también somos seres sociales. Entonces eso hace que la filosofía sea la base absolutamente de todo lo que tú hagas. Si tú no le metes filosofía, y es más, creo que en el módulo de mentalidad que tenemos, toda la parte primera de ese módulo está basado en la filosofía, en que tú te entiendas, en que entiendas por qué quieres las cosas, por qué las haces a las cosas, por qué en verdad quieres emprender. Si te lo has preguntado, hay mucha gente que quiere ser artista y está aquí metido en esta mierda porque obviamente hay un sistema que nos domina, que es el capitalismo, pero si tú quieres ser artista, puedes agarrar esa parte y agarrar los negocios y combinar algo y hacer algo que te nazca y te llene, ¿me entiendes? Entonces simplemente es entenderte por qué nacen las cosas, por qué las haces y por qué estás aquí sobre todo, tener un propósito para todo. Yo ahí creo, para complementar lo que tú venías diciendo, que básicamente la filosofía lo que te invita es a cuestionarte las cosas, ¿no? Que es el razonamiento socrático, siempre tener el por qué como primera pregunta en cualquier situación. Y yo siento que cuando tú tienes esto como parte de tu manera de vivir, lo que te permite es ser una persona un poco más consciente, porque comienzas a tener preguntas, comienzas a tener cuestionamientos y en esta búsqueda de la verdad es donde tú comienzas a tener demasiadas respuestas, demasiada información. Y mientras más elevado sea tu nivel de conciencia, mejores decisiones puedes tomar, mejores modalidades o mejores modelos de negocios puedes llegar a emprender, mejores clientes puedes llegar a atraer, porque, o sea, todo esto es una bola donde... Sobre todo más feliz te vas a sentir, que eso es una de las principales cosas por las que uno está aquí Total. en esta vida. Es que si es que no eres consciente de las cosas, es como que fueras un robot, donde simplemente estás accionando, pero no sabes por qué. Quieres hacer $10,000 y cuando los haces te sientes vacío porque nunca entendiste por qué estabas buscando esto. Y tú como que solamente pensabas, es que si hago plata me va a hacer feliz. O si hago dinero me va a eliminar los problemas. Y así no funciona. Así no funciona el mundo, así no funciona la vida, así no funcionan los negocios. Y otra parte también de la filosofía que es importante es el hambre por conocimiento, que nosotros nunca estamos saciados de aprender más, de evolucionar más como raza. Hay un podcast de Antonio Escotado, que es uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido en mi vida y no habla inglés, habla español. Y ese tipo le estaban preguntando como el propósito de la vida. Y él comienza, la queda mirando a la chica y le dice, yo creo que el propósito de la vida es la ciencia.
¿Por qué la ciencia? Porque la ciencia nunca muere y se comienza a ir en una filosofada brutal sobre que la muerte no existe. ¿Por qué la muerte no existe? Porque si existiera, Tesla ya estuviera muerto y nunca muerto. ¿Por qué? Porque su ciencia y su conocimiento quedó impregnado en todos nosotros. Si tú hoy inventas algo como Tesla o como todas esas personas que inventaron la electricidad, la bombilla, lo que sea, hasta el día de hoy siguen siendo relevantes y sus conocimientos, gracias a esos conocimientos, hoy estamos donde estamos como sociedad. Por eso es que hemos avanzado como sociedad, porque alguien atrás de nosotros ya hizo mucho trabajo filosófico, hizo mucha ciencia para que hoy tengamos avances y hemos avanzado como humanidad. Entonces, esa es parte de la filosofía. Nosotros hacemos algo que va a ser nuestro legado. Todos estos videos que antes Tesla no los tuvo, ni Albert Einstein, todo esto que tenemos aquí va a quedar grabado. Y tal vez esto algún momento queden en servidores congelados y se pueda reproducir en siglos y siglos y siglos de años. Y vamos a estar aquí compartiendo valor, compartiendo conocimiento. Y ese va a ser nuestro legado. Nunca vamos a morir. Nuestro cuerpo va a dejar de existir. Nuestra conciencia, si es que no crees en nada más allá, va a dejar de existir. Pero la ciencia y el conocimiento se hereda. Y tus huellas en el mundo, y más ahora en la parte digital, es como es mucho más fácil que la gente sepa que pasaste por este mundo, que pasaste por esta vida. Y es muy importante que cuando cualquier persona vaya a hacer negocios con alguien, que comprenda todo esto, ¿no? Porque es súper importante saber con qué clase de personas estás haciendo negocios. Yo creo que lo más importante y como el valor de nosotros, donde recae absolutamente todo, es a raíz de nuestros principios. O sea, nosotros somos personas demasiado justas que incluso clientes nos han llegado a estafar, literalmente. O sea, es como que nosotros haciendo refunds, luego como que tenían pagos que tenían que realizarnos, nunca nos lo realizaron, o nos terminan debiendo dinero, o incluso a mí una vez me estafaron yo siendo el vendedor. O sea, son cosas que obviamente te ponen a pensar y darte cuenta de que no siempre tienes que ser cojudo o que tienes que ser estúpido o que siempre estar polarizado en ser buena persona. Pero obviamente como que tener cuidado, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí. Pero que esto obviamente no cambie quién eres tú. Y eso es algo que no nos ha pasado. O sea, por más cosas negativas que nos han pasado, por más personas que se han aprovechado de nosotros, seguimos teniendo estos principios, estos valores y esta filosofía bien arraigada, donde lo que en verdad buscamos es un impacto social y un impacto financiero, obviamente. O sea, no les vamos a mentir y decir, ¿saben qué? No queremos dinero. Obviamente que queremos dinero. Sabemos que es una herramienta, pero lo queremos conseguir de la manera más ética posible, donde en verdad estemos ayudando a las demás personas a que puedan conseguir sus sueños. También es para qué lo queremos conseguir. Nosotros no lo queremos conseguir para malgastarlo y darnos la vida de lujo y tener 80 carros. Creo que nosotros ya atravesamos muchos momentos filosóficos en nuestras mentes y nos dimos cuenta de que muchas de las cosas allá afuera realmente no nos llena. Lo queremos es para seguir aportando a la sociedad, para seguir en nuestro desarrollo personal, para viajar, para cambiarle la vida a nuestra familia, para nosotros mismos alimentarnos y vivir más experiencias. Eso es lo importante, que tú sientas la energía. No sé si se pueda atravesar la pantalla la energía, pero que tú la sientas. Y si tú compartes como esos modelos mentales, tú no solo vas a estar en una mentoría, vas a estar en una comunidad, que es lo único que no va a reemplazar la inteligencia artificial. Y vas a estar en una comunidad donde las personas van a compartir los mismos valores que comparten los que fundaron esa comunidad, que somos nosotros. Entonces, eso hace que aún más esto tenga valor, porque te vas a sentir acompañado. Como nosotros pagamos mentorías demasiado caras y igualmente nos sentíamos solos, porque los valores y los principios y la forma en cómo se hacían las cosas solo estaban enfocadas en dinero, en cosas materiales. Y te veían como un número, ¿recuerdas? Todo era como un número. En el mundo inglés, o sea, en el mercado inglés, todo es dinero, todo es dinero. Ah, ¿que quieres más ayuda? Págame más. Ah, ¿que quieres esto? Págame. Todo era, o sea, te veían solamente como un lead o como una persona en un CRM, nada más. No se daban cuenta de que tenías una historia o de que tenías sueños. Solo les importaba sacarte la mayor cantidad de dinero y eso se siente demasiado feo. Totalmente. Demasiado feo. Vamos a pasar a las preguntas de una vez, a leer el chat. Déjame ponerlo acá. Y aquí vamos preguntando, hermano. Esa pregunta está interesante. Déjame ver que se me perdió.
está. A ver, dice, ustedes dos, ¿de dónde se conocen? Se ve que tienen mucha confianza, pero ¿quién es el que manda ahí realmente? ¿Qué fue? Hace 3 años, ¿no? Sí, hace 3 años. Aquí mismo. Aquí ¿Dónde mismo en Medellín. Fue básicamente donde nos conocimos. Fue después de un viaje que organizamos con una empresa que en aquel entonces yo venía trabajando como closer. Tú ya venías con la idea de quedarte a vivir por acá, a ver cómo te iba, qué tal todo, qué querías emprender. Sí, más o menos. Entonces ahí fue donde como que conectamos. Teníamos personas que estaban como en el mismo círculo, lo cual obviamente hizo que generemos esa similitud en personas con las cuales nos estábamos relacionando. Y ahí fue donde comenzamos a salir. Ahí al inicio cuenta vos la historia de que no te Sí, caía bien, todo ese tipo de iba a cosas. decir que mi PUV de esto es que yo conocí a Mateo y Mateo era una persona, un pelado que a simple vista te pone en polos extremos. Tú lo ves y te cae bien o te cae mal. No hay nada, como que no sientas nada cuando lo ves. O te cae bien o te cae mal, no es como no me importa o no pasa nada Pasa o lo desapercibido. paso. No, es una de las personas que cuando tú lo veas o te va a caer bien o te va a caer mal. Creo que ahora ya ha bajado un poco eso, pero no tanto, todavía sigue siendo una parte así, aunque obviamente ya un poco más maduro en ciertos aspectos de tu vida, pero a mí personalmente yo soy una persona que soy muy introvertida, aunque me vean haciendo aquí contenido y todo esto y hablando y comunicando, realmente soy introvertido. A mí es difícil sacarme una conversación, es difícil yo expresarme con las personas o sentirme en confianza. Entonces a las personas introvertidas como yo, personalidades como las de Mateo les incomoda demasiado porque son demasiado extrovertidos, porque una cosa es ser extrovertido y otra cosa es ser demasiado extrovertido. Entonces llegabas a ser un poco como, ¿cómo sería la palabra? Como, no sé cómo decirlo, brother, como un poco aprovechador, ¿me entiendes? Como que invades el espacio personal de las personas y eso me molestaba. Entonces a raíz de ahí yo me polaricé con él, incluso las veces que salían en el grupo de amigos, yo siempre preguntaba si iba a ir él para yo no ir, porque no me sentía bien cuando estaba él al lado mío. Y a raíz de eso, pues todo comenzó así, con el pie izquierdo. Entonces, lo llegamos a conocer un poco más, hablando, conversando. Él también fue una persona que se pegó a mí porque tú me dijiste que viste un poco de valor. Es que ahí tienes que contar bien la historia, huevón. Lo que pasó fue que con la empresa con la que yo vine, que era básicamente donde yo trabajaba como closer, lo que vendíamos era un ticket para que las personas puedan estudiar en Australia o en diferentes lugares del mundo. Entonces yo cerraba la venta y me llevaba una comisión. Todo el viaje que organizamos fue para venir acá y expandir un poco como el alcance de la empresa, poder conseguir mejores leads, hacer alianzas estratégicas. O sea, yo estaba metido en esa película. Obviamente la idea era como disfrutar, conocer la ciudad, conocer esto, lo otro, pero el objetivo principal era crecer la empresa. Entonces yo en todo momento iba con el CEO como de todo esto y le decía, oye hermano, mira, ¿qué te parece si vamos a este lugar, hacemos esto, hacemos lo otro? O le decía, enfoquémonos en trabajar, o sea, está bien salir y todo esto, pero recordemos cuál era el objetivo. Y cuando yo tenía esas conversaciones es como que nadie me paraba bola. Es como que me decían, sí, todo bien, pero como que luego seguían con su vida, seguían en las distracciones y no estaban enfocados en todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo la única persona con la que tenía para desahogarme era con Jorge. Él justamente donde nosotros rentamos el Airbnb los primeros meses era en Belén, que es como un barrio acá de Medellín. Y estábamos en el penúltimo piso, estábamos nosotros con mi equipo y en el último piso estabas vos con tu primo, que fue con quien viniste. Entonces yo recuerdo que como no tenían con quién conversar, pero sabía que a él también le gustaban los negocios, yo subía, le tocaba la puerta y le decía, oye maricón, me está pasando esto, ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú qué ves? ¿Qué conoces? Y es como que ahí fue cuando comenzamos a tener esta conexión, porque él veía que a mí me encantaba la parte como empresarial o me encantaba la parte de crecer. Y ahí es cuando él comenzó como a conectar un poco más conmigo. Y ahí comenzamos a conversar más, a salir más. Ya luego tú te mudaste, ya conseguiste tu propio departamento, me pediste como ayuda en algunas cosas, yo iba, como que volvía. Luego ya me dijiste como que, ¿sabes qué? Ven acá, te quedas conmigo un chance. Yo también no me sentía muy cómodo con mi equipo porque no tenían los hábitos adecuados, no les gustaba alimentarse de una manera como adecuada. Las conversaciones que teníamos eran muy distintas. Por ejemplo, qué sé yo,
había una chica con la que estaba viviendo que me hablaba de que como que según ella el amor propio no tiene que ver con cómo te cuidas o con cómo te alimentas o con cómo haces ejercicio, y era únicamente tratar de justificar sus inseguridades, y yo decía como que aquí no me siento bien, o sea, yo quiero estar hablando de otras cosas. Y ahí fue cuando comenzamos a desarrollar esta relación. Y nos comenzamos, o sea, vivimos juntos como 3 meses, era de todos los días hacer ejercicio, éramos muy competitivos, nos botábamos a hacer burpees, me acuerdo, y era el que más haga burpees, y era como, yo ya estaba reventado, veía a mi derecha, veía que tú seguías haciendo, y era como un impulso de seguir hacia adelante. Entonces siento que esa fue como en sí la historia y por qué tú y yo como que llegamos a conectar, Sí, obvio. básicamente. Obvio. Esa fue la parte como más detallada de toda la historia. Y fue también como tener, como tú tuviste una parte de acierto, porque yo soy una persona también como vos, que yo genero dos polos opuestos en las personas. Porque en cambio mi energía en ese momento era demasiado pesada, o yo también, o te caía bien, mejor dicho, yo caía mal en la mayor caso, en la mayor situaciones que pasaban, porque yo no hablaba. Simplemente te caía mal porque yo tenía una energía pesada a la sala que yo entre y siempre me creía el mejor y tenía demasiado ego. Entonces, tratar conmigo en esos momentos era muy difícil y también yo no tenía como esta parte de ser asertivo para decir las cosas. Y cuando yo decía que alguien estaba haciendo mal, yo se lo iba y se lo decía en la cara y no me importaba cómo te sentías, no me importaba lo que pensabas. Entonces yo muchas cosas te las dije así y tú siendo a un pelado que sería y que todo, en el momento obviamente te herías y te ocasionaba emociones. Había algo dentro de ti que era lógico y que cuando ya estabas solas y las emociones bajaban, decía, oye, esta persona, aunque me lo dijo así, tiene razón. Y como que te pegaste y esa parte también es asertiva, como si tú tienes un amigo allá afuera, y yo lo estaba viendo en un reel hoy, de justamente que salió y dijo, bueno, para contártelo sin mentiras, fue como, a veces el amor verdadero no lo vas a encontrar en una mujer, a veces el amor verdadero siempre lo vas a encontrar en un amigo, porque el amigo, aunque te haga sentir incómodo, aunque te diga las cosas como son, aunque te diga esto y lo otro, y en el momento como que te sientes mal y todo, ese es el verdadero amor, ¿me entiendes? Porque tienes a una persona que si te dice las cosas de frente aunque te duela, te la está diciendo, en el fondo el origen es desde el amor, porque quiere que cambies, quiere que crezcas. Yo en el momento no tenía como este tino para decir las cosas, pero mi origen era diciéndote, oye, sabes que eres un pelado que me importa, que veo potencial en vos y si cambias estas cosas, obviamente puedes cambiar también tu vida. Es importante que tú tengas un amigo así, es importante que te rodees de ese tipo de personas y que ojalá en tu vida logres encontrar una relación tan bonita como es tener un hermano, si es que es con tu hermano de sangre, que muchas veces no se da por situaciones, pero si logras encontrar un hermano afuera que no sea de sangre, que no sea de la misma madre, no tienes idea lo poderoso que es eso, porque entre los dos como que se van a apoyar, se van a superar, se van a espejear y eso hace también que crezcan juntos y no tiene precio realmente. El conseguir un hermano en la vida no tiene ningún tipo de precio, brother. Y ahorita justamente en todo lo que estabas hablando, como que volví, hermano, a esos momentos, por ejemplo, en la energía en la que tú te movías en aquel entonces, y dije, wow, qué heavy, porque incluso cuando estaba en Estados Unidos o cuando estaba trabajando, siempre las personas que tenían el carácter más fuerte, aunque al inicio había esta como polaridad o que había esta fricción, luego terminaban siendo las personas con las que mejor me relacionaba. Por ejemplo, también tenía un jefe en Estados Unidos que era el manager de un restaurante. Y era demasiado fuerte. Nadie nunca se le acercaba a él, brother. Todo el mundo le tenía demasiado respeto. Todo el mundo lo tenía como en este plan, como que era una persona demasiado fuerte, ¿no? Llegué yo y era como un goce, hermano. Porque incluso recuerdo que, obviamente, aunque él era el manager de un restaurante, también tenía esta empresa de landscaping. Y cuando nosotros nos íbamos, qué sé yo, hacer cualquier trabajo o cualquier cosa, ningún trabajador quería irse con el brother porque le tenían como miedo. Y en cambio yo era ahí metido, cargoseándolo, haciéndole esto y lo otro. Y siento que es por lo mismo que yo soy una persona que si me estudian es muy complejo de entender. Porque son polaridades que viven dentro de mí y que paradójicamente, si es que los analizas, no tienen sentido. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene un carácter muy fuerte y a la vez muy sensible.
Es como una persona que no me importa, me dice algo y como que todo bien, me puede generar ciertas emociones, pero sigo. Si tú me importas y me dices algo, en cambio me vuelvo una persona que me afecta mucho las cosas. Y en ese momento, cuando tú y yo comenzamos a salir, fue eso lo que me hizo apegarme demasiado. Porque aunque tú me decías las cosas y me molestaban y me enojaba y esto, me daba cuenta que lo que me estabas diciendo me iba a aportar a ser una mejor persona, a ser un mejor ser humano. Porque en mis condiciones materiales lo que a mí más me afectó fue no haber tenido una figura paterna que me pueda guiar como tal. En cambio, como tú te diste cuenta, siempre en mi vida buscaba esto, ¿no? Y encontrar a alguien que obviamente aquí tenemos una brecha de edad bastante interesante, me permitió apalancarme de todos esos conocimientos que tú tuviste y al día de hoy he tenido un crecimiento exponencial. Obviamente tengo que seguirme trabajando y tengo que seguir mejorando, pero tener un gran amigo, como tú lo dices, que se pueda convertir en tu hermano, es algo maravilloso, brother. Es algo Sí, maravilloso porque, uf, tiene precio. La verdad que es una de las cosas que no las cambiarías ni por todo el dinero del mundo, brother. Tener un hermano, un amigo, una novia, si es que la tienes y obviamente se entienden, tu mamá. O sea, son cosas que realmente uno hace dinero es para mejorar esas cosas. Y hay gente que es lo contrario, hace dinero y se aleja de esas cosas. Nosotros queremos hacer dinero para acercarnos más a lo que verdaderamente tiene valor. Bueno, pero bueno, esa fue la respuesta a esa pregunta. Así fue más o menos cómo nos conocimos, en un resumen breve. aquí va la segunda pregunta. Dice, Coqui, vos siempre estás esto ya lo contestamos. Dice, vos siempre estás posteando que lees un montón de libros de filosofía, pero eso de qué sirve a la hora de cerrar un negocio no es mucho misticismo, ya lo contestamos. Sí. Dice, Mateo, cuenta la verdad, ¿qué fue lo más difícil de empezar con este modelo de Shadow Operator cuando nadie sabía qué era eso? Mm, mm, no sé, creo que es que hay muchos puntos. Primero es el hecho de que tienes que luchar con creencias limitantes, porque dependiendo de dónde tú nazcas y dependiendo de la familia que tú vivas, obviamente puede ser diferente, pero en un promedio, en las condiciones materiales de lo que vive el humano, son familias disfuncionales y son familias con situaciones económicas que no son las mejores o las más como óptimas, ¿no? Entonces es como nosotros te podemos decir que con este modelo de negocio tú puedes hacer 10K mes, pero es una creencia limitante que tú puedes llegar a tener en que cuestionas que si es posible o si no es posible, ¿no? Eso creo que sería un poco más en la parte mental, ya en la parte de trabajar con el creador o de trabajar con la persona, es poderse alinear y dejar las cosas claras. Creo que nuestro principal error con nuestra primera creadora fue no haber dejado como que todo por escrito en lo que se necesita y en lo que debemos de hacer, porque digamos esta chica era un poco como indisciplinada, ¿no? Habían veces que sí hacía contenido, otras veces que no hacía contenido. Y es como, siento que esa es una parte bastante difícil porque era como en todo momento, ya no solamente era la parte de ser coach de negocios, sino coach de vida. De, Karen, mira, o sea, esto que estás haciendo aquí puede estar mal. O esta acción que tienes aquí desde el impulso se puede reflejar en el negocio y puede generar un daño. Entonces siento como que esa parte es la más complicada, pero a la vez por el tema de la complejidad, también tienes un desarrollo muy fuerte porque tienes un espejo de una persona con la cual estás asociada que te permite entender demasiados patrones tanto de ella o de él como de ti, porque está siendo un espejo que te permite reflejarte. Entonces siento que esa es una de las partes más difíciles, porque de ahí la parte técnica, o sea, la verdad que no es tan difícil, no es tan complicada. Literalmente incluso en nuestro programa lo que decimos es que las primeras 2 semanas que tiene que ver con mentalidad y con el tema de los fundamentos de los negocios es creo lo más como Sí, yo creo difícil. que esa pregunta nace como, me siento muy representado porque esa pregunta nace de miedos. Uno de los miedos más grandes que uno tiene es justamente la parte técnica. ¿Cómo le voy a dar resultados? ¿Cómo voy a hacer un lanzamiento? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Y la verdad que eso es la parte más fácil de los negocios, Literal. porque eso lo tenemos, te podemos dar las plantillas, los sistemas, pero lo que no podemos enseñarte es a que tu perspectiva y cómo tú ves el mundo sea distinta. Por ejemplo, cuando un creador te rechace en una llamada y tú no te lo tomes a mal y tu autoestima no baje y no te tomes eso como que ya se acabó el mundo, sino que digas, ok, me rechazó, no pasa nada, sigamos al resto y sigamos enviando mensajes y no pasa absolutamente nada, porque esa parte no se la aprende, se la vive en experiencia. Cómo tú ves el mundo y la perspectiva que tú tengas del mundo es causado por todas las experiencias que tú tuviste en tu vida y el significado que tú le das. Creo que eso es lo más difícil y como tú dices, la otra parte también es, a mí lo que te voy a decir sinceramente es alinearte de los modelos mentales con el creador es muy complicado y por eso tienes que tener un muy buen contrato.
El contrato para mí lo es todo, y tener todo por escrito y todo por cómo vamos a hacer y quién lo va a hacer, porque nosotros cometimos error de principiante. El error de principiante es: mi hermano, vamos con todo, nuestro primer cliente, le vamos a dar el máximo valor posible y nos vamos a desvivir de lunes a domingo, 12 de la noche, madrugada, no importa cuándo, que nos llame. Y obviamente es bonito cuando lo haces para tu negocio, porque la parte negativa, todo negocio tiene parte negativa, y la parte, pues, yo creo que de la única parte negativa de Shadow Operator es justamente que dependes de una persona que, si no está bien alineada en modelos mentales, obviamente te va arruinando la vida, hermano. Sigamos a la siguiente. Sí. ¿Por qué Medellín, siendo Ecuador? ¿Qué le viste a esa ciudad para montar toda la operación aquí? Mi hermano, ahí esa pregunta creo que es más enfocada a vos, que fuiste el que escogió este destino. La verdad, yo solo fui porque vi Por mujeres, hermano, por mujeres. Hijo de puta. Yo me hago el loco aquí, mejor a ver el celular. No, Medellín no lo elegí como tal, sino que fue una decisión del momento en el cual, primeramente, mi filosofía de vida es la anterior y viene relacionado con lo que anterior te dije. Para mí, personalmente para mí, las experiencias cambian tus paradigmas, y los paradigmas cambian tus pensamientos y cómo ves el mundo. Entonces, Medellín para mí hoy es de las ciudades más abundantes que hay en Latinoamérica. Si tú sales y ves un Mercedes, ves un Ferrari, ves los mejores restaurantes, o ves a los gringos comiendo en el poblado, en restaurantes donde el plato de comida vale 50, 80 dólares, todas esas cosas, aunque te parezcan tontas, tú tienes un inconsciente. Tú ves un Mercedes y a ti te dice: ok, esto es real, no lo estoy viendo por una pantalla, lo estoy viendo aquí en vivo. Y hay muchos Mercedes aquí, no hay pocos, hay demasiados BMWs. Entonces, cuando tú ves esas cosas, tú te programas inconscientemente para la abundancia, porque tú dices: es real, lo estoy viendo con mis ojos. Lo que en nuestro módulo de mentalidad se llama una creencia de negación. ¿Qué es una creencia de negación? Tal vez en tu pueblo o donde tú vivas, que no sé dónde tú vivas, no ves ningún Mercedes, ningún BMW y no ves mansiones. Entonces tú dices: eso es difícil, eso es imposible, eso solo pueden ciertas pocas personas. Te mudas a Medellín y le das un vistazo, solo sales aquí a la esquina y te vas al poblado y te salen 10 Mercedes. ¿Qué dice? No ha sido difícil, hay muchas personas que las tienen. Entonces se forma una creencia de negación, que eso hace al mismo tiempo que tú te programes para que tú puedas conseguir las cosas. Creo que eso es una de las principales razones por qué sigo eligiendo Medellín. Yo, en cambio, para responder esa pregunta, fue como que vi que las personas con las cuales me estaba rodeando en ese momento estaban viniendo acá a la ciudad, y fue como que, hermano, en el momento, y dije: yo me acoplo a lo que sea que haya. Se van para allá, hermano, cuenten conmigo. Fue del goce, literal, porque el viaje estaba organizado principalmente solo con Felipe y contigo. Conmigo, sí. Y luego fue como que muchas personas del equipo se sumaron. Yo fui una de las personas que dije: hermano, ¿saben qué? Yo no tengo ni idea de qué voy a hacer por allá, pero cuenten conmigo. Ahí está, compré mi pasaje. Tú vendiste hasta el carro, creo. Claro, yo tenía un carro allá en Ecuador, entonces yo dije: ¿saben qué? Yo me voy con toda, muchachos. Ahorita como que no tengo el dinero, pero no se preocupen. Primero compré el pasaje, luego vendí mi carro, y con toda esa plata me vine acá sin tener como seguridad. Incluso en aquel momento ni siquiera estaba cerrando ventas. Fue como que me lancé al vacío, pero fue brutal. A mí lo que más me gusta de Medellín, más allá de la parte que tú dices de la abundancia que puedes llegar a ver, es el tema de la cultura y cómo aquí la gente se cuida mucho. Por ejemplo, tú ves los domingos, cierran demasiadas vías a lo largo de todo Medellín para que la gente pueda salir a las ciclovías, hacer ejercicio, qué sé yo, trotar. Como todo esto me parece fascinante. En los parques, o sea, literalmente cada parque tiene su gimnasio, cada parque tiene sus mancuernas. Es como que es imposible que no te induzca a que hagas ejercicio de alguna u otra manera. El hecho también cómo las personas se cuidan acá es algo que me encanta. Eso es lo que a mí más me ha gustado de Medellín. ¿Y por qué? Y eso hace parte de la filosofía, porque tú ves eso y te programas. Te programas para tú también cuidarte, para tú también motivarte, para tú también seguir en lo tuyo. O sea, creo que Medellín, las personas que no lo han conocido, y espero que no lo conozcan, porque ya se está llenando de extranjeros esta mierda, brother, y ya los arriendos hay arriendos que están por los 50,000, 80,000 dólares, no tiene sentido, brother. Entonces, todas esas cosas hacen que Medellín hoy sea una de las ciudades más grandiosas de Latinoamérica. Para mí, la mejor. ¿Será de conocer más? Hay que conocer más, hay que conocer más, hay que conocer Brasil, Argentina, y a raíz de eso sacamos una conclusión.
Pero esa fue la historia de por qué Medellín. Esa pregunta dice, eso de los 50,000 al mes con una sola persona suena muy loco. ¿Eso fue en un día para otro o les tocó comer mucha mierda al principio? Ahí hay una historia interesante, ¿no? Porque con esta creadora, lo que nos dimos cuenta es que estaba en el modelo de negocio de e-commerce. Y para el e-commerce lo que mejor te resulta es tener atención. ¿Qué quiere decir eso? Un influencer que pueda sacar un buen producto con un buen estudio del mercado es una oportunidad millonaria. Entonces nosotros cuando vimos a esta creadora estábamos visionando, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo. Entonces antes de nosotros cerrar ventas estábamos buscando alianzas estratégicas. Comenzamos a mandar mensajes a creadoras de contenido y hubo una específica aquí en Medellín, que no voy a decir el nombre por tema de privacidad y por tema de contratos. Porque es famosa también. Pero tenía como prácticamente 2 millones de seguidores y lo que nosotros hicimos fue toda una estrategia para elevar la mayor cantidad de probabilidades en que se dé el deal. Literal, en ese entonces nuestra cliente estaba en Miami, esta chica estaba aquí obviamente en Medellín, la influenciadora, y nosotros le hicimos todo, mandar el mensaje, desarrollarle un video, o sea, un tipo Loom para que le pueda enviar a la persona, atrás de la creadora porque justamente estaba en un segmento de Telemundo en la televisión, entonces fue como todo un caos. En ese proceso, como que yo le pego una estudiada psicológica a esta chica de pies a cabeza para poder entender más cuáles son sus modelos mentales. Desarrollamos la reunión, nos dice que sí. Incluso, ¿te acuerdas de esa reunión? Eso sí fue una cosa de locos. Esta historia a mí me encanta. Éramos la influenciadora, el socio con el que ya venía trabajando, porque ya tenía un socio con el que iba a desarrollar una marca, nuestra clienta Jorge y yo. Y éramos en la mesa, eran cada persona hablando, conversando, y como que ya habían ciertas como grietas dentro de la influenciadora y de su socio. Entonces acá como que nuestra clienta solamente comenzó a hacer preguntas en cómo lleva la marca, en esto y lo otro. Y para no alargarles el cuento, como que el socio de la influenciadora se terminó molestando, terminó votando, dijo como que yo no quiero saber nada de ti, como que ya aquí quedemos todo, tú quédate con esta chica que ni sé qué, y se fue. Y para nosotros eso fue como un logro muy fuerte, porque pudimos cerrar una sociedad, pudimos abrir una nueva oportunidad y es como que estábamos enfocados en incluso nosotros invertir dinero porque veíamos que era una oportunidad muy interesante. Yo iba a meter como $55,000. Gracias a Dios no se dio, nunca hicimos eso porque comenzamos a analizar muchísimas cosas, muchísimos puntos, pero como que nuestra cliente en aquel entonces, tuvimos una conversación, ¿te acuerdas? En el mall con el novio de aquel entonces también, y lo que nos dice fue como, hacer lo que hicieron es fácil, cerrar una venta con alguien que no te conozca es lo difícil. Y nosotros fue como que tuvimos una polaridad de decir, o sea, primeramente no tiene sentido lo que están hablando porque, o sea, conseguir una persona como la que les estamos colocando no es algo cualquiera, pero entendemos la otra parte porque también lo podemos hacer. Entonces lo utilizamos como combustible básicamente. Nos dijeron eso y a las 2 semanas ya estábamos cerrando ventas por $15,000 en pagos completos. Es decir, si vas a lo real, real, nosotros nos demoramos en hacer $50,000 menos de 3 semanas. Así, para ser sincero. Porque los primeros meses fue como en tratar de cerrar una influenciadora que para nosotros era una locura ese modelo de negocio y sí, para mí sigue siendo una locura. Totalmente. Que hay personas que no entienden, no tienen el modelo mental adecuado como para verlo, pero como realmente nos demoramos en darle resultados, 3 semanas. Y lo más difícil para nosotros, para contestar la pregunta como si fue de un día para otro, realmente sí fue de un día para otro, si no te voy a mentir. Les tocó comer mucha mierda al principio, sí, por nuestros modelos mentales. Nosotros estábamos ya en instalarle inteligencia artificial, ya en contratar Go High Level para que se automatice, cuando ni siquiera habrían clientes, ni siquiera habían leads, ni siquiera había estructura, ni siquiera había procesos. Entonces, nuestra cabeza era tratar de hacerle un agente de IA, de Serer, para que se automatice esa mierda y pagamos mucho dinero para desarrollar eso. Y yo digo, brother, no tenemos un hijo de puta cliente y estamos haciendo toda esta mierda. Entonces, fue como entender los procesos, que eso sí está y justamente todo eso lo hemos hecho estructuradamente dentro de los módulos para que vean exactamente qué tienen que hacer y qué aguja mover para que eso anote, imprima billete y no estén como imbéciles como nosotros, centrados en cosas que no interesan. Lo único difícil fue como alinearnos, entender cuál es el roadmap que se tiene que seguir, porque aquí, obviamente, solo para poner un paréntesis, cuando nosotros nos metimos a hacer este modelo de negocio, le pagamos a Search como prácticamente 12K. Y él lo que estaba haciendo es un modelo parecido de Growth Partner, pero en un B2B local. O sea, digamos, en abogados, en landscapers, en Estados Unidos, en Canadá. Y ese fue como que su modelo mental que nos instaló.
Y nosotros fue como, no, nosotros queremos hacer infoproductos. Entonces fue como que todo nos tocó hacerlo solos prácticamente. O sea que fue demasiado Es como frustrante pagar tanto dinero y hacer solo las cosas. Solo imagínense imagínense esto, brother, imagínense esta analogía. A ti llegas con un dolor de tobillo increíble, brother, pero increíble, que te duele de una manera que... corazón. Brother, entras al doctor, pagas $40,000 y sales sin el pie izquierdo. ¿Me entiendes? Entonces es como, y el tobillo que te doliera el derecho. Entonces salimos sin un pie y con el mismo dolor, brother. Porque entramos a una mentoría, nos dejaron más confundidos que la mierda y por encima no entendía. No era, realmente siento que la culpa no era de Serge, porque sigo creyendo que Serge tiene un muy buen producto. Siento que no debieron haberlos vendido a nosotros, porque nosotros queríamos otras cosas, y es lo que hablábamos al principio. No por querer plata, los closers cierran a lo que sea, ¿me entienden? Entonces, eso fue como... Y eso fue lo más difícil porque nos confundió mucho. Incluso al día de hoy, un modelo mental que nos dio Serge, que siento que no está errado, pero como que tuvo que ser un poco más específico, era como cobra caro y con plata te apalancas. Y es como está bien, pero también tienes que ser consciente en la parte operativa qué tanto te va a sobrecargar. Entonces eran cosas que como que nosotros no teníamos presentes y eso creo que fue lo más difícil al inicio, la verdad. Así es. Dice, yo ando confundido, ser un shadow operator es lo mismo que ser un asistente virtual, o cuál, no, estás en la mierda, hermano. No tiene nada que ver. Un asistente es como un VA que simplemente contesta mensajes, agenda llamadas, básicamente es eso. Un shadow operator es un operador que está en las sombras haciendo la traducción del inglés al español. Es el dueño de la industria. Es el dueño de la industria, de la infraestructura, de los sistemas, de los departamentos, del talento. Es todo. como lo que nosotros estamos buscando siempre son las 4 maneras de conseguir apalancamiento, que es capital, código, contenido y talento. Y tú lo que vas a hacer con un shadow operator es como dominar todo esto. Tú eres el dueño. Y es brutal porque el shadow operator, como su nombre mismo lo indica, no es la imagen directamente, sino es quien está en las sombras y es quien se adueña de todo. Es como el caso más brutal de todo esto es el manager de Westcol. Sí, obvio, el manager. Nadie lo conoce o muy pocas personas lo conocen. Bueno, ahora lo conocen, pero pero realmente él no es famoso. O sea, sí, a lo que voy es como que esta persona nunca tuvo que estar como que en las luces. Él estaba en las sombras, capitalizó todo lo que es al día de hoy Westcol y de todo lo que hacen se lleva un porcentaje de las ganancias. Eso es todo. Y eso es un shadow operator. Realmente eso es un shadow. A nosotros nos parece como una locura, porque si tú te vas a la historia de toda la humanidad, y ahí es cuando mis hermanos se ríen, ya comenzó otra vez a contar que la historia de la humanidad, pero si tú te vas a ver la historia de la humanidad, todo ha funcionado por medio de un middleman. Y el middleman es el que más dinero se ha llevado en todo esto. Siempre el middleman es el que más dinero se ha llevado. Si tú te vas al feudalismo, supuestamente en el feudalismo para nosotros controlarnos, y si tú entiendes cómo funciona el feudalismo, ya era el sistema se constituía por reyes y esclavos. Si tú eras rey, si tenías tierras, si tú eras esclavo, si no tenías una tierra y tenías que trabajar para el rey. Y ellos, ¿cómo te vendían a ti la idea de que tú tienes que producir? Porque el rey estaba asociado con las iglesias, y las iglesias supuestamente eran las intermediarias de Dios. Entonces tú querías conseguir a Dios, porque es la narrativa que te vendían en ese momento, y no podías desobedecer al rey. Y ellos eran los middlemen, que controlaban toda la producción por medio de todo esto. Ha pasado también con Uber. Uber no tiene un solo... Airbnb. Airbnb. Uber no es dueño de ningún taxi, ni ningún carro. Airbnb no es dueño de ningún hotel, ningún apartamento. Son los middlemen. Como ellos hacen el intermediario de todo. Eso es un shadow operator. Shadow operator coge toda la atención que tiene un creador que ya está centralizada, que ya él se gastó, el creador de contenido ya pasó años construyendo esa comunidad, no sabe cómo monetizarla, y tiene la comunidad, y viene el shadow operator y se pone en medio, que conecta la comunidad que él tiene con el dinero que tú vas a ganar o con el creador. Procesos de monetización. Lo que tú lo único que haces es montar un sistema en medio para que toda esa mina de oro sea explotada. Así es como funciona el shadow operator. Eso es básicamente la verdad. Eso es todo, hermanito. Dice, ¿qué es lo más raro o lo más difícil que les ha tocado organizar en el negocio de un cliente? Da un ejemplo. La verdad que ya no mucho, porque la verdad que la mayoría de personas no tienen ni siquiera estructuras, no tienen ni siquiera procesos o sistemas. Entonces es como cuando ya tú tienes mapeado todo lo que conlleva el negocio, es súper fácil,
porque es como que dices, ok, necesito una oferta, necesito una generación de leads, o más conocido como marketing, un proceso de seteo, un proceso de ventas, un proceso de operaciones y un proceso de fulfillment. Entonces es como cuando te toca crear desde cero es más fácil. Lo complejo es cuando ya tienen algo y no está bien estructurado, porque ahí es mucho más como... difícil, porque te toca cortar cabezas. Y de ahí es como hacerle entender al creador, como decirle, mira, sabes que lo que vienes haciendo el día de hoy puede ser muy extraño que te cambiemos todo esto, pero que sepas que es un proceso. Eso es como lo más difícil, la verdad. No, pero ahí sí le hice al clavo, porque sí nos pasó, ¿te acuerdas? Obvio, obvio. O sea, por eso te digo, es como lo único, como decir, espérate, o sea, esto puede tomar tiempo, estás acostumbrado a algo. O y sea, ahora... creo que yo iba a contestar y creo que va de la mano con eso, y es que lo más difícil es el modelo mental del creador, sigue siendo hasta la misma respuesta de preguntas anteriores, porque es que él entienda que esto lleva un proceso y que tú lo que vas a hacer es para explotarlo, y muchas personas como que quieren resultados ya, que esto, y te digo, mi hermano, si estás con una persona así, vuela y consigue otro, hermano, no pierdas tiempo. La verdad que sí, eso sería como tal. Dice, he visto a varios vendiendo cursos. ¿Por qué el de ustedes es diferente? Primeramente, porque no es un curso. Segundo, porque nosotros también estamos mamados de cursos. Nosotros también venimos de ese mundo, igual que vos. Yo también tenía esa misma pregunta, como ¿qué hace de diferente al resto? Realmente no hace diferente nada. Las personas es lo que hacen diferente, todo. Puede que La ética de trabajo. Puede que nosotros tengamos lo mismo que tiene Ramiro Cubria, lo mismo que tiene Juan Carrizo, que no los considero competencias, pero están en esta industria, o Alejo Muñoz. Puede que tengamos lo mismo sistema, puede que tengamos lo mismo para entregarte, puede que tengamos hasta el mismo conocimiento, pero yo y ellos son diferentes personas a nosotros. Nosotros tenemos otra ética de trabajo, otros valores, otra forma de pensar, otra forma de querer generar impacto en el mundo. Y eso es lo que cambia. No cambia lo que tengamos en la parte técnica, cambia en cómo nosotros energéticamente nos movemos por el mundo y lo que en verdad queremos generar como negocio. No como dinero en facturación, sino el impacto en nuestros clientes. Es lo que más cambia de todo esto. Sí, la verdad que no tengo nada más que añadir, brother, eso es todo. Dice, si mañana se despiertan y no tienen nada, ni seguidores, ni plata, ¿qué es lo primero que harían para volver a estar donde están? Realmente no necesitamos Mandar ni mensajes. seguidores, ni eso es todo, brother. Solo es mandar mensajes, es como quitarte las limitantes y ver la vida sin como todo esto que has llegado a desarrollar y poderla ver como lo que es. Brother, o sea, me encantó la respuesta porque yo me iba a ir por las emociones y es mandar mensajes, brother. No Es mandar no mensajes. El mandar mensajes te puede cambiar la puta vida, brother. Mandar Totalmente. mensajes te puede cambiar la vida. Eso es todo lo que se tiene que hacer, porque lo que les iba a decir es como, tenemos personas que generan una comunidad, que tienen una red social y tú tienes el acceso directo a estas personas a raíz de un mensaje. Y si haces un buen trabajo, puedes conseguir luego su WhatsApp, puedes conseguir su correo electrónico, o sea, todo depende de tu creatividad para que puedas ver el hecho de que lo que más necesitas es conectar con la persona, llevártelo una llamada de ventas y aportarle valor y a raíz de eso cerrar una venta. Entonces, eso es lo único que deberían de hacer, la verdad. Brother, mandar mensajes, mandar mensajes, mandar... Yo me voy a hacer un módulo donde... Esa nota. Voy a hacer un módulo donde por 5 minutos solo esté mi voz, manda mensajes, te lo juro. Eso es todo, hermano. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice? Si no sientes miedo de Que la IA que... reemplace. No sienten miedo de que la IA reemplace a lo que hace un shadow operator en un par de años. Creo que no es que nos vaya a reemplazar la IA directamente, lo que nos va a reemplazar son operadores, que por eso es que el nombre que yo lo actualicé el día de hoy no es solo Shadow Operator, sino es un AI Shadow Operator, una persona que esté apalancada de la inteligencia artificial, porque a raíz de eso no te vuelves obsoleto, sino que te vuelves esta persona que está utilizando todas las herramientas actuales a tu favor. Exacto. Entonces, esa creo que sería la respuesta más como acoplada a todo esto. Por eso lo que tienes que hacer es usar la IA y como capacitarte en todo este tipo de cosas. Y no olvides que justamente eso es lo que tienes, un par de años para hacerte rico. Así que en un par de años quizás tú y yo ya no existamos, hermano. La verdad Así que que sí. aprovecha hoy todo lo que está sucediendo. Tienes 2 años para hacerte rico. Tienes 2 años donde la IA se va a dejar utilizar para el bien de nosotros y para poder aprovecharla, porque después de esos 2 años que tú me estás preguntando, quizá ya no exista ni el mundo como hoy lo conoces, ni el dinero, ni las empresas, ni nada de lo que tú conoces, todo eso pueda hasta desaparecer. Dice Mateo, ¿cómo se dividen las tareas? Porque muchas veces los socios terminan peleados cuando el negocio escala.
Creo que aquí es básicamente que en nuestra historia, en lo que vivimos, al día de hoy somos demasiado honestos y como que pudimos bajar el ego, ¿no? Entonces, desde la humildad entendemos que yo tengo fortalezas y que también tengo debilidades, al igual que tú tienes tus fortalezas y tus debilidades. Por ejemplo, las tareas como las tenemos divididos al día de hoy es a raíz de eso, que es el FODA, que es lo que me habías explicado en su momento. Entonces, mis fortalezas es donde se dividen mis tareas. Por ejemplo, el tema de la creación de contenido, en el tema del seteo, en el tema de las ventas, en el tema del marketing. Todo esto es como mi expertise y es en lo que yo me dedico. Por otro lado, Jorge es una persona menos emocional, un poco más lógica, lo que le permite tomar mejores decisiones con cabeza fría, visionar, estructurar. Entonces, así es como tenemos dividido esta parte del modelo de negocio, ¿no? Obviamente que lo más difícil en las sociedades es el tema de los egos y por eso creo yo que lo más importante es una buena comunicación, que es algo que ya nos ha permitido durante la vida, durante estos meses, durante estos años, ir desarrollándola y entender, o sea que con él hemos pasado situaciones demasiado difíciles, Eso te iba a decir, demasiado complejas, y es como que a raíz de todo eso nosotros pudimos haber tomado decisiones que podían como mandar a la mierda todo esto que hemos construido, pero es como que nunca nos importó el dinero, nunca nos importó la parte profesional, siempre nos importó la parte interpersonal de la relación que hemos construido. Porque no nos vemos simplemente como amigos o como socios, sino que nos vemos como hermanos. Y al día de hoy lo que él y yo, como tú y yo tenemos en mente es construir algo que cambie la vida para nosotros y para nuestras familias. Eso es justamente lo que te iba a decir, o sea, lo más importante de esto es que no creas que lo de nosotros fue fácil o todo fue color de rosa, no, pasamos situaciones donde estuvo en juego nuestra amistad, estuvo en juego nuestra parte emocional y vas a tener esos momentos, si tú te asocias o tienes un amigo, van a tener esos momentos, no se los pueden saltar, pero esos momentos, si tú tienes una buena relación o tú tienes como un buen colchón emocional y una buena madurez emocional, como lo fortalecen la relación. Los momentos malos hacen que conozcas a la otra persona de en verdad como es y que tú también como parte de esto entiendas que tienes a tu hermano al frente o a otro amigo al frente y no creas que lo que está haciendo lo hace de mala persona. Tal vez está emocional, tal vez necesita que lo escuches, necesita decirte algo más que no está como sabiendo decirlo de la manera literal, sino que te lo está diciendo de otras maneras porque siente miedo a herirte. Y es simplemente escuchar y analizar esas cosas y entender que los momentos malos, si tienes madurez emocional, te van a fortalecer. Y que lo que hablábamos también, siento que esto es un punto muy importante, es como que el sufrimiento es algo comunitario. Todo el mundo va a sufrir y todo el mundo va a tener problemas o todo el mundo va a tener situaciones incómodas. Lo importante es cuál es la mentalidad que tienes cuando esto llega, cuando esto te golpea. Porque si es que tú ves los problemas como oportunidades, estás ganando. Es como, ¿te acuerdas el reel que te mostré de este chico que decía que él nunca pierde, que él siempre gana? Y es porque no importa qué pase, qué tan negativo sea, él siempre busca lo positivo en lo que sea, en lo mínimo. Y es como al día de hoy todo lo que hemos pasado nos ha permitido crecer demasiado. No busquen las cosas fáciles, no busquen las cosas que no tengan fricciones, que no tengan complejidades, sino más bien siempre tengan el peor escenario en mente y a raíz de eso sepan que con todo esto pueden salir siendo mejores personas de las personas que enfrentaron estos problemas. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Totalmente. Dice, intentaba hacer dropshipping, trading de todo y en todo fallo. Por eso mismo. Porque has estado teniendo muchas cosas que has intentado y no te has enfocado en una sola durante un largo periodo de tiempo. Es eso básicamente. Es fácil, o sea, cuando tú entiendas, y eso también creo que lo voy a hacer en un módulo, entiendas cómo funciona la pirámide, no, es la gráfica del aprendizaje. Cada vez que tú intentes un nuevo modelo de negocio, empiezas de cero. Desde cero. Empiezas de cero en todo, en experiencia, en motivación, en modelos mentales, en todo. Entonces, cada vez que tú te cambias de modelo de negocio, haz de cuenta que todo lo que hiciste anteriormente lo mandaste a la mierda. Todo, si pasaste un año haciendo dropshipping y te cambiaste al trading, todo ese año no sirvió para nada. Entonces, simplemente se entiende que las cosas llevan su tiempo. Nosotros tampoco es que llevamos aquí 6 meses y ya nos hicimos ricos. Llevamos en esto 3 años. Totalmente. Me da un miedo ofrecer mis servicios como Shadow Operator porque siento que no sé lo suficiente. ¿Cómo voy a cobrar a un cliente si yo mismo no he escalado mi propio negocio a 50K? Eso es ser hipócrita. No. Y depende de cómo veas como todo este tipo de situaciones, porque las personas que llegaron a tener estos resultados empezaron desde cero. Todo camino empieza desde cero. De 0 a 100 existe un inicio y existe un final.
Si es que no tienes los conocimientos suficientes, esto es lo mejor de este modelo de negocio, que puede que dependiendo de la experiencia que tú tengas, puedas cobrar un pago upfront, que es lo que siempre recomendamos para que aprendas a tener negociaciones, para que aprendas a sentirte cómodo en la incomodidad, pero es un proceso. Una vez que tú ya tengas un creador y, por ejemplo, no pudiste cobrarle un pago upfront, lo cerraste por comisión, lo cerraste únicamente para trabajar bajo resultados y ya estás aprendiendo. Entonces ahí es donde se elimina el siento que no sé lo suficiente, porque en la práctica y en la cancha es donde te vas a desarrollar, básicamente. Creo que todo esto es una narrativa que uno mismo se vende, que nosotros también nos la vendimos en el momento. ¿Te acuerdas cuando para ti cobrar $15,000 por adelantado fue romper un modelo mental porque existe ese síndrome del impostor adentro, que tú dices no valgo $15,000? No es que tú no valgas, es que tú te estás vendiendo esa narrativa de que tú no vales. Tal vez hoy tú sí tengas los conocimientos para escalar a 50K, aunque nunca lo has hecho. Porque si ya entraste en nuestro entrenamiento, te capacitaste, viste todos nuestros errores, nosotros, de nuestra experiencia, te estamos atravesando todo ese conocimiento hacia vos, que hay cómo hacerlo. Por eso es lo bonito de lo digital y de los infoproductos. Te estamos traspasando conocimiento, ya lo tienes. Lo que no estás teniendo es el modelo mental adecuado para creértela vos mismo. Eso creo que es la parte más difícil. Dice Totalmente. Mateo, ¿cómo hacen para no compararse con los demás? Veo gente en Instagram de 20 años facturando locuras y yo aquí tratando de descifrar qué hacer con mi vida. Ahí lo que se puede decir es entender que cada persona tiene condiciones materiales, que cada persona tiene una realidad que vivió y la comparación lo único que puedes utilizarlo es como un espejo para darte cuenta en las demás personas en qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal para que tú crezcas. Pero si es que te comparas y comienzas a menospreciar la persona que tú eres, lo único que estás haciendo es generarte un daño. Entonces a raíz de eso puede que te tome un poco más de tiempo, pero que eso no te carcoma. Lo que sí te puedo decir es que utilices todo lo que las demás personas están haciendo para aprovecharlo y para aprenderlo y que obviamente no te tome el mismo tiempo, ¿no? Porque como lo decimos el día de hoy, el hecho de que te capitalices ya no es ni siquiera algo únicamente como por lujuria, sino ya es por tema de supervivencia. No, ya hoy hacerse rico no es un tema no es un tema como, ¿cómo sería la palabra? Como que todo te lo venden, como cliché, esa era la palabra que estaba buscando. No es un tema cliché, ya es un tema de por tu seguridad, por tu supervivencia, por tu familia, porque los días que se vienen, los días que se vienen a partir de los 2 años que tenemos son duros. Entonces, ponerte a comparar primeramente lo que te dice Mateo, ponerte a compararte con personas de 20 años que están facturando locuras, ni sabemos si es marketing lo que están haciendo, primeramente. Iniciamos por ahí, no sabemos si todo lo que hacen es por venderte una narrativa, por venderte marketing, y lo otro es que no sabemos sus condiciones materiales. A unas personas les toca salir de la mierda, a otros están un poco más adelantados en el camino, entonces no tiene sentido compararte, hermano. Totalmente, totalmente. Pasemos Dice, a la otra. Ok, ¿qué es esa habilidad que ustedes dicen que uno gana para dejar de estar estancado? Brother, la habilidad más importante, aunque va a sonar muy cliché, es creértela. Te lo juro por Dios, brother. La habilidad más importante que tú puedes hoy desarrollar es creértela, o sea, trabajar tanto en esa parte de cambiar tus paradigmas en tu cabeza. Justamente yo venía de una conversación con mi hermano antes de ayer, en la cual él está tratando de vender infraestructuras de IA a negocios, y me comienza a decir que ya ha hecho una estrategia, que lleva 2 días trabajando en estrategia, lleva 3 días trabajando también en un webinar, que ya tiene toda la estrategia armada. Y yo le digo, ¿y cuántos mensajes has enviado? Me dice, ninguno. Y le digo, ¿por qué? No, porque estoy haciendo una estrategia y que ChatGPT me dice que lo haga así, que lo haga. Le digo, brother, lo único que tienes que hacer es hacer las cosas, chocarte. Cuando te chocas y te rechazan y te dicen que no, ajustas tu oferta, ajustas tu mensaje, haces las cosas otra vez, y eso no te lo va a enseñar ChatGPT, no te lo va a enseñar una mentoría, no te lo va a enseñar un video de YouTube. Eso lo adquieres yendo a la cancha, yendo a la guerra, y tú mismo chocándote con el mercado y teniendo los modelos adecuados para creértela, brother, ¿me entiendes? Lo único que importa y la habilidad más hijueputa que un ser humano puede desarrollarse es creérsela a uno mismo que puede lograr las cosas. Es la única cosa que cambia entre las personas que consiguieron algo y las personas que siguen acá abajo, porque hoy, con Mateo hablamos de las condiciones materiales, pero brother, hoy una persona
en el sitio más pobre, si ya tiene un router y ya tiene internet, ya está accediendo a la misma cantidad de información que nosotros aquí en el mejor barrio de Medellín, ¿me entiendes? Entonces ya las condiciones materiales sí cambian un poco con toda la tecnología. Lo que no va a cambiar y lo que nadie te puede enseñar son modelos mentales adecuados. Yo creo que para complementar a lo que tú dijiste es como la comunicación, la mejor habilidad que puedas llegar a tener, y es porque todo comienza en la comunicación interna, en las narrativas que tú mismo tienes, que va de la mano con lo que dice Jorge. Una vez que tú mejoras tu comunicación a tal punto, vas a entender que el hecho de que tú te la crees es únicamente una narrativa y que el poder de tu mente subconsciente va a hacer que todo lo que tú te estés diciendo lo va a atraer. Y esto obviamente va a permitir que tú, cuando tengas diferentes personas, tengas llamadas de ventas o qué sé yo, si en algún momento tú ya tienes éxito como Charo Operero y quieres pivotar a hacer obviamente tu propia marca personal y tener tu propio info, la comunicación es una de las mejores habilidades que puedes llegar a tener para poderte potencializar en el mercado, Sí. desde mi punto de vista. No, obvio. Para mí la comunicación es la arma más poderosa que ha tenido el ser humano hasta hoy en toda la historia. Dices, a veces me... Esa ya sería la última pregunta, ¿no? Sí, la última pregunta. Hermano, excelente. Ya vamos que también como ahorita 40, ahorita 34. 34. Excelente, excelente. Esperemos que les esté gustando este tipo como de modalidades. Sí. Estamos teniendo diferentes formatos. Este es uno de los que tenemos, que es tipo streaming, pero también tenemos tipo podcast, tenemos orgánico, tenemos de todo. Así que Tenemos un cóctel de contenido. hay que reventar, hermano, las redes sociales con nuestras caras. Eso es todo lo que hay que hacer. Eso es todo, hermano. Bueno, la última pregunta. A veces me rindo todos los días en mi cabeza, pero el día siguiente vuelvo y le doy. ¿Esa ansiedad se quita alguna vez o solo se aprende a vivir con ella? Bien hecha esa pregunta, brother. ¿La quieres contestar? Métele tú qué opinas? Brother, desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, la ansiedad no se va ni mierda, brother. Tú aprendes a vivir con esa ansiedad. Creo que aprendes a controlar y aprendes a venderte las narrativas correctas en tu cabeza porque, brother, todos nos rendimos en nuestra cabeza. Hay algo que yo estaba escribiendo en mi diario y digo, no sé si tú te acuerdas del podcast de José Zúñiga. Ok. Lo tuvo con un negrito que Sí, tenía obvio, todo el obvio, traje obvio, así obvio. Sí, anaranjado. sí, obvio. Y él dice, los emprendedores somos las las personas más inseguras y las más egocéntricas al mismo tiempo. Y esa bipolaridad que se vive en nuestra cabeza es hija de puta, brother. ¿Por qué? Porque somos las más inseguras, porque todos los putos días nos rendimos en la cabeza. En nuestra cabeza todos los días amanecemos, ya no quiero, ya me rendí, ya quiero abandonar. Cuestionas esto tu no valor sale, cuestionas tu constantemente. valor. Pero a la misma vez somos los más egocéntricos porque no le hacemos caso a esa cabeza que nos está diciendo que ya se rindió y somos necios. Y no, y seguimos, aunque nuestra cabeza diga ya ríndete, ya esto, ya lo otro. Somos tan egocéntricos, decimos lo podemos lograr, lo podemos hacer. Y todos los días vive esa bipolaridad. Yo creo que, no sé, como en ese podcast se trataba de que tal vez existe una especie distinta de ser humano que se llame, son los del 1%. Y también ahí ponían como el ejemplo de que hay una parte de los Avengers, creo que era, o no me acuerdo, un capítulo de los Avengers, pero antiguos, no de las películas nuevas, que decía que había una especie de extraterrestres que cuando tú los... No eran extraterrestres, eran superhéroes, que cuando tú los forzabas a como estar ya a su vida en su límite, activaban el superpoder que tenían. Como que ellos tenían superpoderes, pero no lo sabían. Y ya cuando estaba en riesgo su vida, como que ya estaban en lo último, se activaba. Y era la única forma de activarlo, como en la presión máxima. Y es como creo que los emprendedores, o si es que somos esa especie distinta, venimos programados así. Como en la presión, nosotros aprendemos a sacar ese superpoder que tenemos de decir, vamos por más, vamos a hacer las cosas, la podemos lograr, la podemos conseguir. Y vivimos con esa bipolaridad constante de que todos los días nos rendimos, pero somos tan egocéntricos que no nos vamos a rendir jamás. Yo, y para complementar, lo único que siento es que va de la mano con la respuesta anterior, que todo se da a raíz de las conversaciones y las narrativas internas que tú tengas. Porque cuando llegue todo esto, lo único que tienes que entender es que debes de eliminar la propaganda que te han vendido de que lo que estamos buscando es únicamente la felicidad, sino cambiar la narrativa y la conversación en entender que la vida se trata de todo lo que la vida tiene por ofrecernos. Lo positivo, lo negativo. Por ejemplo, puede ser la ira, la rabia, la tristeza, la ansiedad, la felicidad. Todas estas emociones hacen parte de la vida misma. Si tú quieres como
evitar una de estas es como que quisieras evitar la vida como tal. Entonces es únicamente como entender que todo eso hace parte de esta experiencia tan hermosa y de que no la puedes eliminar, sino más bien que puedes aprender a vivir con ella y aprender a que no te afecte tanto cuando llegue. Es como lo que hablaba Tony Robbins en muchos diferentes videos. Es el hecho de que la habilidad más importante también que puedes llegar a desarrollar es reconocer patrones. Cuando llega la ansiedad, es un patrón. Que después tienes un proceso donde todo calma. Entonces, si es que ya entiendes, llega la ansiedad, pero luego estoy bien, entonces ¿para qué voy a estar mal y voy a alargar este sufrimiento? No tiene sentido. Es únicamente entender que después de la tormenta llega la calma y no estés enfocado en el resultado, sino estate enfocado en las acciones diarias que puedes llegar a desarrollar para conseguir esos sueños. Eso sería básicamente. Hay una parte que si lo han leído a Buda, y para darles un contexto hoy también, que en el próximo podcast lo voy a traer, y ya no me dio tiempo, les voy a compartir pantalla, y Elon Musk tuvo una conversación con su IA que se llama Grok, que comenzaron a hablar sobre la existencia del mundo y el propósito de la vida, y le comenzó a decir si cree en Dios y cuál religión elegiría, y como que puso en orden 3 religiones, y la segunda era la religión Buda, que dijo que le hacía un poco más de sentido. Y en esa parte estaban conversando como lo que tú dices. ¿Cómo vas a saber tú qué es felicidad si nunca has sentido la tristeza? Necesitas la tristeza obligado para saber qué es felicidad. Totalmente. ¿Cómo vas a saber qué es el placer si nunca has sentido el dolor? ¿Con qué comparas? Nosotros los humanos necesitamos ese contraste en nuestra vida. ¿Cómo sabes qué es blanco si nunca has visto qué es negro? ¿Cómo sabes que hay luz si nunca has visto la oscuridad? Entonces, obligado, el planeta es tan perfecto y el mundo es tan perfecto que necesita de las dos cosas. Necesita lo malo y necesita lo bueno para saber qué es malo y para saber qué es bueno. Entonces, no te puedes cohibir de experimentar esas cosas en la vida. Simplemente es la vida como tal y no le des ningún significado. Solo dile, esta es la vida y esto es lo que necesito aprender a atravesar en mi camino. Y eso sería todo. Así mismo fue una serie que a mí me encanta que se llama Lucifer. Siento que es una serie que tiene demasiados aprendizajes de por medio cuando tienes como los anteojos correctos para poder analizar las diferentes producciones audiovisuales. Y hay una parte en la que Lucifer cuestiona el amor y cuestiona el tema del dolor y del sufrimiento, porque habían personas que él como que llegaba a amar o que llegaba a desarrollar cierto como afecto y se morían. Entonces él decía, ¿por qué tiene que existir eso? Y hay una parte en la que una persona se le acerca y le dice, Lucifer, si es que tú nunca hubieses sentido el amor por esa persona, es la única manera en la que tú no hubieses tenido este sufrimiento al día de hoy, o sea, nunca haberla conocido. Entonces, para saber que vas a amar o para entender que mientras tú ames, tienes esta posibilidad de que vas a sufrir, pero si es que tienes esto presente, aunque quisieras eliminar el sufrimiento, eso significa que debes eliminar el hecho de que conociste a esta persona. Y eso no creo que lo quisieras hacer. Entonces es simplemente aceptar que todo lo que inicia puede llegar a tener su final o que todo lo bonito también puede tener partes negativas. Y creo que cuando tengas esa mentalidad la vas a hacer en la vida, porque obviamente la vida va a ser difícil y puede volverse compleja, pero lo vas a ver con otros ojos y eso va a permitir que sea mucho más fácil y sobre todo que sea bonito, ¿no? Que a esta vida vinimos es a disfrutarla, básicamente. Y ahí hemos terminado nuestro primer streaming, nuestro primer en vivo. ¿Les está gustando y les gustó esto? Pues obviamente vamos a continuar con más. Vamos a tratar de hacerlo casi todos los días si es que se puede. Y nada, si tienes que decirles algo ahí a la gente, pues... Simplemente, hermano, que se den cuenta de que vivimos un mundo muy abundante y de que las conversaciones lo son todo. Cambias tus conversaciones internas y vas a cambiar los resultados que puedas llegar a generar. Con nosotros literalmente tienen todo, no es únicamente para venderles la narrativa o para pintarnos que nosotros somos lo mejor de la vida, sino que de corazón cuando nosotros creamos todo lo que tenemos al día de hoy, fue con la mentalidad de qué hubiésemos querido tener nosotros al momento de iniciar nuestra carrera como emprendedores y cómo poder ofrecer la mayor cantidad de valor para que las personas tengan los mejores resultados. Entonces, que sepan eso, que tenemos un modelo de negocio fascinante, que hay mucho crecimiento, que tienen nuestras redes sociales para que nos contacten, para que estén al pendiente de todo lo que vamos a ir construyendo y que simplemente disfruten de todo lo que vamos a estar haciendo porque va a ser una cosa de locos, la verdad. Así que eso simplemente, nos vemos.